en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. El saludo cordial a toda la audiencia de Monumental de Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Alfredo Mendoza, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. Víctor. Gracias a Dios. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para todos. Buenos días. Eso es sin duda importante. Gracias a Dios. Estar bien en estos días. Gracias a Dios. La salud ante todo. Bien. Y a partir de allí, todo lo que vendrá. A Luis, partir de todo lo que viene. ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a hablar también a Luis. Buen día, compañeros, a la audiencia. Hay mucho por hablar. Lo que se vendrá hoy, lo que nos dejó ayer la jornada copera, una buena y una mala. La buena es la de 12. Triunfo el 12 de octubre. Buena la de Olimpia, pero también me parece que aplauso para el 12 de octubre, que en la parte previa, no sé si la mayoría de nosotros pensaba que iba a tener este comienzo del partido. La eficacia ante todo. Una buena, una mala y las dos sorpresivas por lo menos para mí. Sí. Porque pensé que Olimpia iba a hacer mucho más. Coincido. Y pensé que 12 podía hacer menos ante Rosario Central. Pero 12 de octubre terminó dando el golpe, ganó de local el primer partido. Y Olimpia fue a mostrar un nivel muy pobre y terminó perdiendo ante Deportivo Táchira. Totalmente. Por eso vamos a ir analizando en minutos de lo que dejó esta primera jornada de la Copa. Y la pregunta es, ¿qué pasó con Olimpia? Esa es la realidad nuestra al salir a enfrentarnos en la Copa Libertadores ante rivales. Si bien Táchira venía con una presentación, porque se habló de eso, un partido en el campeonato. Y ya vamos a hablar de minutos. Luis, y después comenzamos a debatir lo que fue el partido de Olimpia en Venezuela. La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Qué pasó con Olimpia? Creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos nosotros. ¿Qué pasó con Olimpia? Cierto, el rival juega igualmente, pero ¿qué pasó, Ricardo, en principio? Y para mí que Olimpia sigue siendo el Olimpia de años anteriores en Copa Libertadores de América, no cambió. Por eso en algún momento cuando hablábamos con Pancho... ¿Hace cuánto está? ¿Sí, 3 años? ¿3, 4 años? ¿La última 4 copas fueron? No, mucho más. Yo creo que desde el 2016... Sí, 2016 justamente Táchira le había ganado. No hace una copa como uno cree que va a ser Olimpia. Olimpia por la trayectoria que tiene, por el pasado, porque es copero. Sí. Uno ayer miraba el saco de Sergio Borteman y había 4 estrellas, ¿verdad? Las 3 Libertadores más la Intercontinental y el jugador, el rival, mira y sabe quién es Olimpia. No es un equipo improvisado, no es una institución improvisada. Pero Olimpia está arrastrando esta mala racha o malas presentaciones en Copa Libertadores de América. Y después el ritmo con el que jugó Olimpia. No sé si ese es el ritmo que tenemos nosotros en el fútbol paraguayo. El torneo local. Pero ayer le faltó agresividad, rebeldía, le faltó marcar con más presencia, no tuvo Olimpia. Yo simplemente
compartía con los compañeros, con Alfredo compartí por mensaje y dije, estaba controlando el cronómetro del minuto 82 o 37. Por 4 minutos y medio Táchira tocó la pelota sin que un jugador de Olimpia siquiera la roce. Sí. ¿Qué significa eso? Y no la tocó para atrás. No es que el delantero se la daba al mediocampista, al defensor, el defensor al arquero. No, para adelante. Era una transición para adelante. Y no había reacción de un jugador de Olimpia para salir a romper. De triangulación. Trabajó mucho en eso Táchira, para abrir la defensa de Olimpia. Pero en el primer gol, Jorge, vos te das cuenta de la pasividad de la defensa de Olimpia para la marcación. Hicieron una doble pared o una doble triangulación dentro del área. Más allá después del rebote, ¿verdad? Que pegan Antolín Alcaraz. Pero la facilidad con la que entraba Táchira era asombrosa. Y te da rabia que vos estás viendo al equipo paraguayo no reaccionar, porque Olimpia no reaccionó. El gol a pura rebeldía, ahí sí, yo felicito a Tito Torres, porque Tito Torres se fue a mostrar un poquito el camino, pero después no vi mucho. A Recalde no lo vi cómodo, no viene siendo el Recalde que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Del arco. No jugó muy retrasado del arco. Es que no sé si esa fue la posición o no se sintió no se encuentra Recalde. No, parece que está incómodo, parece que está sin posición, no era la versión local aquí. Pero después cuando se quedó con Diego Olimpia le costó mucho más a Recalde, porque era entre pelear con los centrales, bajar a buscar protagonismo. Olimpia ya no tenía más ni circulación a esa altura. O sea, hasta eso le pasó. Yo creo que Olimpia se desconectó y hizo un partido, el peor camino que podés elegir en estos casos, ¿verdad? Porque se desconecta. Las líneas estaban desconectadas, le costaba volver, le costaba marcar en el medio, y cuando le contragolpeaba estaba más gente del equipo venezolano que los Olimpia. Si eran precisos en la definición, el resultado hubiera sido mucho más. Yo creo que todo junto hizo Olimpia ayer como para preocuparse del resultado. Todo. No marcó bien. En la pelota parada le hicieron el gol. Justo ya le hicieron daño. Que te marquen así al final del partido. Y Olimpia le está pasando eso en Copa en los últimos años. Yo por lo menos recuerdo en los últimos 3 años. Siempre le hacen un gol de pelota parada, un tiro libre, un tiro de esquina de ese formato. Así mismo. Llega tarde para trabar la jugada, para salir de contragolpe. O sea, todo. Aguilar, el segundo gol, también lo estaba compartiendo con Alfredo. Es momento de comenzar a ver a Olveira, que puede comenzar a dar. Y puede ser, pero yo creo que como no midió a Aguilar en el gol, no midió el arco. Se le perdió el arco. Por eso exactamente. El palo. Correcto. Perdió la referencia. Perdió la referencia, exactamente. Generalmente los arqueros hacen una raya, ¿no? Sí. En el área chica. No sé yo si tiene algo que ver con esto o no. Hacia el palo. ¿Dónde está el palo? Sí, en el área chica, sí. No sé si tiene referencia. O quizás pensó que el cabezazo no iba a ser tan preciso que... Pero el cabezazo puede ser efectuoso. Y por eso, quizás se confió un poco y después cuando quiso reaccionar ya era tarde y la pelota termina... En el ángulo. Sí, termina entrando en el ángulo y él dentro del arco sin poder hacer nada más. Ni tiempo para dar el manotazo le dio esa pelota. Exactamente. Ahora, en los primeros minutos del segundo tiempo, principalmente cuando iba ganando el conjunto de Táchira, ya con un hombre de más, vos mirabas que los jugadores de Táchira se iban casi todos al ataque y en las contras dejaban muchos espacios. Y Olimpia no aprovechó tampoco eso, no tuvo ese pase certero para la definición. Ahora, tampoco tuvo quien defina. El Táchira. Viste que Táchira se iba mucho y tenía el arco a su disposición y erraban. Sí. Y Olimpia salía rápido, pero no tenía el hombre que defina la jugada. Vos le dabas la pelota, o el jugador de Olimpia le daba la pelota a Edward López, y era un desperdicio. No se acomodaba, es un buen quería enganchar, le salía López, mal. hasta aquí no veo qué le dieron los entrenadores, o sea, con todo respeto, se contagió con el... ¿Qué le vio Gorosito? O sea, ¿qué le vio Olimpia para Edward López? Porque futbolísticamente escaso para un primer cambio. Sí. Mirá, Olimpia tiene jugadores, mirá que Derly González se está recuperando, creo que esta semana ya va a ser fútbol. Tiene jugadores buenos en el banco, pero no... Fernández todavía no está para volver. Sí, ya jugó hace poco. Jugó un tiempo. Da poquito. Sí, y después de eso no volvió a aparecer entre los convocados. Seguramente lo van a ir llevando porque cumplió justito 6 meses. Ante la seriedad de la lesión en su momento... Sosa, el gol que fue un golazo. Sí.
pero después no pudo. nada más. Después lo tiraron también por el derecha, donde creo que no es su mejor perfil. Hablando por derecha, ¿qué problema tuvo Otálvaro? No es la primera vez. Otálvaro complicado ayer ahora Es que había una diferencia de velocidad importante con el que le tocó por su eso sector. voy. Y cuando lo encaraba, sí. Pero le hacían también el 1-2 fácilmente. Lo encaraba, lo hacía pasar de largo. Y Sí, hubo- he visto mucha espalda, ellos decidían el pase que iban a hacer. A Si Coba no lo tomó nadie. No. y llamativamente había, o sea, se notaba una diferencia en el arranque que tenían los jugadores de Táchira con respecto a los Olimpios. O sea, Debería haber sido al revés, Víctor. y eso es lo Parecía que era Olimpia el que venía de Exactamente. jugar un partido en el torneo local y Táchira como con 12 partidos encima. O sea, Muy fresco el equipo de Sí, Táchira, muy suelto. Ahora, lo de Otálvaro, yo creo que, ¿sabes por qué lo de Otálvaro se notó más ayer? Porque Otálvaro tiene este problema. Porque él no fue decisivo arriba. Muchas veces Otálvaro tiene problemas, pero es decisivo arriba. Claro, uno dice, exactamente. oh, pero, Concuerdo, ¿verdad? concuerdo. Pero ayer totalmente. no fue ni decisivo arriba, ni eficiente abajo. Porque él defiende muy bien atacando. Claro, y Hace que le marquen a él. le preocupa al volante y le preocupa al Miguel Exactamente, Portosola, entonces sí. no le encaran como lo hicieron. Pero ayer lo dejaron muy mal en casi todas las jugadas. Pero si uno va mirando, realmente es difícil encontrar el porqué. Es empezar a Sí, unir sí, piezas sí. y decir qué pasó en Olimpia. Sí, y por eso me refería yo, todos juntos, como para... Lo de Quintana a mí me armar. sorprendió. Quintana, Otálvaro, No es mal jugador, Alcaraz, me parece que están allí en los tres que estuvieron flojitos. Pero el funcionamiento en sí no nos da para decir este estuvo mal, pero el funcionamiento en general no anduvo bien. No, para decir- como equipo no. Exactamente, Sí, funcionó. había un espacio entre el medio campo y la defensa que generalmente lo recibían los venezolanos en esa zona, y a partir de ahí es difícil ya. Y con la dificultad que encima tuvo Olimpia se agrega la acción de Alejandro Silva, totalmente evitable. En ese momento se gana la segunda amarilla y Olimpia queda con uno menos, porque a partir de ahí, imagínense si le costaba 11 contra 11, mucho más se notó eso cuando Olimpia quedó con un jugador menos. Una de esas acciones que uno, o por lo menos en mi caso, yo pensé, Evitable. pero ¿por qué hizo eso? Si la pelota ya estaba en otro lado, no es la famosa acción del juego porque no había un impulso demasiado importante. Se fue a buscarlo. Y él lo termina pisando a la altura de la rodilla. Ahora, Inexplicable. yo no quiero ser malo, pero acá eso, ¿sabes? Que te dicen, no tenía dónde meter la pierna y... No, pero mira que no tiene explicaciones. No, yo sé que no. Esa no. Pero mira que hay jugadas que no tienen En mi caso fue explicación. doble amarilla. Sí, Podría doble hasta amarilla. haber sido roja directa. Sí, podía considerar porque roja. para mí es una agresión lo que él hace. no Directamente hay lo va disputa a de pisar. pelota ahí. No, lo va a pisar. Tranquilamente. Y la primera amarilla innecesaria. Irse de Boca. Claro. Cuando se sabe que esto es Copa. Sí, sí. Ostojich de por sí es un árbitro tarjetero. Juan Lorenzo Santos, el pito, ¿verdad? Sí. Que sacó, pasa pelota, le sacó tarjeta amarilla. Tiene ese currículum de ser tarjetero. Hay árbitros y árbitros. Ayer Juan Soto dejaba jugar muchísimo en 12 de octubre Rosario, por ejemplo. Qué lindo partido. Todas esas faltitas que aquí se cobra, no, sí, así. ¿no? Yo soy sí. honesto, hice zapping con el partido Vélez Flamengo porque fue un partidazo. Pero también miraba. Pero dejaba No se correr, me ocurre. dejaba correr. Por eso, sí, así, ¿verdad? Y más o menos. Y hay un penal que podía cobrar y no cobró. Estaba allí, sí, todo Rosario Central se le fue encima, pero ya vamos a hablar en el minuto del 12 antes de cerrar lo de Olimpia, porque vamos a escuchar a Orteman y a Tito Torres también que hablaron en conferencia, pero antes quiero escuchar a Luis. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferro Parecida con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Síguenos en Facebook e Instagram, Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma este viernes. Vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país. O hacer tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Pro anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo.
Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza, con delicioso bacon crujiendo bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 o en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Ahora sí es turno de escuchar a Sergio Orteman y a Tito Torres. Vamos a escuchar atentamente el después, el pensamiento del entrenador de Olimpia y de Torres. A continuación la conferencia. Nos acompaña el director técnico del equipo Olimpia Paraguay, Sergio Orteman. ¿En qué considera que se equivocaron? ¿No le da la impresión que en el 11 contra 11 hicieron un partido de ida y vuelta que no le convenía a su equipo? Sí, a ver, en el 11 contra 11 nos dificultó la circulación de la pelota y cada vez que perdíamos ellos nos agarraron en buenas transiciones y ahí nos podían llegar a dañar. No nos terminan dañando, capaz porque volvimos en una cobertura nosotros, pero sí no pudimos hacer un juego de tener la pelota, de hacerlos correr más de lo que nosotros queríamos en ese 11 contra 11, más en el primer tiempo. Las pelotas paradas es un aspecto que se tiene que trabajar más para no caer en errores como los de hoy, que le puede costar una eliminación en la Copa Conmebol Libertadores. Sí, los detalles en la pelota parada son claves en este torneo. Y hoy no tuvimos la altura, no estuvimos en ese orden para poder defender bien y creo que ahí fue la mayor ventaja que le terminamos dando a un equipo que cuando le empatamos estaba nervioso y que nosotros era favorable para nosotros. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM. ¿Por qué le parece que su equipo tuvo tanto desorden en el partido ya desde el primer tiempo y esto se acrecentó con la expulsión de Silva? No, en el primer tiempo, a ver, no lo veo como un desorden. Sí erramos pases y en la circulación nosotros no fuimos por los lugares que teníamos que ir. Ellos nos dejaban los espacios afuera y nosotros intentamos por dentro y ellos sí nos agarraban en transiciones rápidas en los espacios que dejábamos nosotros. Creo que no fue un desorden, sino más bien errar el camino de por dónde ir. Toma la expulsión de Alejandro Silva siendo un jugador tan experimentado con tantos recorridos en Copa. Ahora, las expulsiones de cualquier jugador en este torneo son detalles muy grandes que después cuesta mucho revertirlo. Muchísimas gracias. Nos acompaña el jugador de Olimpia, Iván Torres. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM. ¿Por qué no pudieron encontrar solidez en el juego prácticamente en ningún momento del partido? No coincido con la pregunta. La verdad que por momentos hicimos un gran partido, fuimos intensos, tuvimos la pelota en una cancha difícil. Bueno, creo que por esa situación encontramos el gol primeramente, después capaz por esas tensiones nuestras nos terminan empatando rápido, pero bueno, la idea de salir a buscar ganar en una cancha difícil imponiendo lo que nosotros queríamos hacer, bueno, después fútbol, lógicamente después nos quedamos con uno menos y se hizo un poco más difícil, ¿verdad? Pero igual rescato el esfuerzo que hicieron mis compañeros para poder empatarlo, pero bueno, después se nos termina escapando, pero bueno, es Copa Libertadores, sabemos que los mínimos errores te terminan costando caro, así que nada, esto recién empieza, tenemos la fe intacta, las ganas, el deseo de sacar esto adelante, así que con lo que nosotros estamos queriendo imponer, creemos de que lo vamos a lograr. Les toca en el orgullo esta derrota por lo que significa la institución y volver a arrancar una copa sin poder obtener resultado positivo. Siempre duele perder. La verdad que ningún jugador de fútbol quiere que entre en una cancha para perder. Obviamente nosotros sabemos de que estamos en una institución grande, siempre queremos ganar, pero como dije, es fútbol, a veces se ganan, a veces se pierden, así que bueno, esto recién empieza y tenemos las armas para poder revertir esa situación. ¿Te parece que el resultado iba a ser diferente si terminaban con 11 jugadores en el campo? Sí, creo que sí, porque obviamente en una cancha difícil y una cancha complicada, obviamente iba a ser más difícil, se nos tornó un poco más difícil,
pero bueno, son situaciones que nosotros como jugadores tenemos que revertir en el campo de juego, pero sí creemos de que capaz si estamos 11 contra 11 podríamos haber hecho algo más. Esto recién empieza, pero como en cuanto al juego que tuvieron hoy, ¿por qué pensás que costó tanto lograr un resultado positivo? Bueno, lo que decía al principio, ¿verdad? Sabíamos de que iba a ser una cancha complicada. También creo que nosotros al hacer el primer gol no supimos mantener durante mucho tiempo esa ventaja, nos terminan empatando rápido y bueno, después obviamente cambió otra vez el partido, pero creo que estando yo en el campo de juego vi que se intentó, que se quiso y como decía también, ¿verdad? Valoro mucho el esfuerzo de mis compañeros más allá de quedar con uno menos, la valentía, el coraje de poder empatarlo y bueno, nuevamente se nos escapa por una nueva desatención que nos vino costando caro, así que por eso obviamente no pudimos sacar la ventaja, ¿verdad? Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ahí está Iván Torres y Orteman. No estoy de acuerdo con el análisis de Torres. No, yo no vi. Como que vio otro partido, no vi un partido intenso. De otra intensidad allí en el momento. Pero es lo que el jugador en la cancha, por lo menos en ese momento, es lo que vio allí. Yo no estuve de acuerdo con la pregunta tampoco. Sí, pero en la TV vimos otro partido, ¿verdad? Pero se le complicó mucho a Olimpia. Se le complicó mucho. Pero hay una parte del partido donde Olimpia creo que se serena, porque lo noté un poco nervioso también. Y empezó a jugar por lo menos 5 a 6 minutos a un primer tiempo interesante. El primer tiempo. Y una parte del segundo hasta el empate. Sí. No se desesperó en meter pelotazos largos. Sí, exactamente. Empezó a jugar, salió en bloque, encontró el empate y perdió de vuelta el rumbo. Yo pensé que con el 2-2 lo podía dar vuelta inclusive. Porque ahí hay carácter. Sí. El que hace el gol se agranda, el que partido recibe. Entre todos mostró eso, o sea que Olimpia hasta podía llegar al empate, o sea, dentro de las complicaciones propias del partido tuvo su chance para intentar allí quedarse con algo más en el partido. Pero después se desordenó mucho. Sí. Y a la par en el mismo horario, un resultado, si se puede llamar sorpresa, es cierto, jugó en la altura de La Paz, pero el triunfo Always Ready ante el Inter, por lo menos. Eso lo complica más no estaba. Sí, eso es... el grupo empieza al revés de lo que uno presumía en los papeles previos. ¿Sabes por qué lo complica más? Porque le ganó al candidato. Exactamente, al que decimos que Olimpia. Con Olimpia. Así o sea, son dos, yo creo que están al mismo nivel internacional Olimpia, ¿verdad? Pero ya le ganó muchas a uno veces, fuerte. creo que vamos a coincidir, los equipos brasileños cuando comienzan esta parte de la Copa, no están al ritmo, como que no están con los motores calientes en el comienzo, normalmente. Le pasó ayer a Santos sin sacarle mérito a Barcelona, por ejemplo. Pero te quiere pasar en esta parte, están en su estado dual, están comenzando pretemporada. Pero ya una cosa, cuando pasan la primera fase de la Copa, de la fase de grupos, allí se enchufan. Se habló de Flamengo ayer ante Vélez, pero quiere pasar alguno con los equipos brasileños, se van armando y compañía, y después, si podés eliminarlo en esta fase, si se ve que se puede, a veces es complicado, ¿verdad? Tenés que sacarlo, porque después se te agranda en el mano a mano, claro, antes de la fase de grupo. Eso quiere pasar muchas veces en cuanto a lo que tiene que ver con la Copa. Nos metemos nuevamente en Olimpia de minutos. Hoy juega Cerro Porteño también, los oyentes me están preguntando, hay cambios, Víctor va a contar eso en minutos, pero vamos a escuchar a Luis. ¿Para qué comprar si puede declarar? Rentamac no herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Se acerca el Día del Trabajador y no hay mejor forma que celebrarlo con un asado, por eso Upisa te trae 100 parrillas fantásticas para sortear. Comprando cualquier producto Upisa, solicita tu cupón y ya participás. Tenés tiempo hasta el 30 de abril, celebra tu día con Upisa. Está Cristian Domínguez en línea, esto es Fútbol a lo Grande, te saluda Jorge Sosa, buenos días Cristian, ¿cómo estás? Se fue Cristian Domínguez allí la comunicación, vamos a intentar recuperar. Hola Cristian, buenos días. Sí, buen día, ¿qué tal? Bien, Cristian, después de este trago amargo en sí, ¿qué significó el comienzo de esta Copa para Olimpia? Cristian, tu análisis. Mira, pichadura, ¿verdad? Pichado porque tuvimos la oportunidad de traer un punto por lo menos, y bueno, no conseguimos ese punto, así que después los análisis van a ser internos. Al final rescato la valentía de los muchachos, un equipo que no se entrega nunca,
Evidentemente no se jugó bien ayer, nunca estuvo cómodo Olimpia en la cancha, pero eso es algo que, como te digo, se analizará donde tenga que analizarse, ¿verdad? Pero rescato 3-2 visitantes con 10 hombres, deja bien parado la institución, así que nada, la pichadura. Yo creo que al final rescato eso, ¿verdad? El análisis que te puedo hacer, el puntito que podíamos haber traído, estos copas, y tuvimos la oportunidad. Entonces, sí, una pequeña molestia, una pichadura al respecto, ¿verdad? Cristian, y también la situación de Alejandro Silva, que cambia la historia del partido, porque otra cosa, incluso los propios protagonistas decían eso, 11 contra 11, quizás hubiese sido distinto. El propio Orteman reconocía que en estos partidos de Copa quedar con uno menos puede llegar a costar bastante, y así terminó pasando ayer en el partido en Venezuela. Sí, totalmente. Esa es una situación que cambia totalmente el partido, ¿verdad? Es un autoanálisis, una autocrítica que le va a tener que hacer. Encima de manera, yo te digo, a veces se da la jugada que no podés evitar y te hace expulsar porque era un gol evidente y bueno, jugadas prácticas, ¿verdad? Entonces sí, claro que sí, cambia totalmente la posibilidad del planteamiento que uno quiere, o por la posibilidad de repente de jugar igual a igual, ya jugar disminuido, y es algo que es un regalo muy grande que se le da al rival, ¿verdad? Ahora, sacando el resultado, entrando al análisis más profundo del partido, ¿te sorprendió el nivel de Olimpia? Estuvo muy por debajo de lo que uno esperaba, y más aún sabiendo que el rival tan solo hasta aquí tenía un partido oficial antes de saltar a la escena internacional. Sí, yo de vuelta, creo que nunca estuvimos cómodos en la cancha y eso no es bueno, ¿verdad? Pero más allá de eso no voy a comentar porque eso vamos a hablar con los muchachos, vamos a hablar con el profe, y a ver, siempre, como dije el primer día, ¿verdad? Nuevo cuerpo técnico nuevo, joven, que vamos a ir creciendo todos juntos, ¿verdad? Es bueno en cierta manera que se den el comienzo de la Copa este golpe para que despierte para lo que se vendrá ya la próxima semana, porque no hay pausa. A partir de aquí el calendario será apretado, torneo local, Copa, torneo local. No hay otra que levantarse ante este tropezón inicial, Cristian. Totalmente, yo de verdad, yo no estoy pichado, pero estoy tranquilo. Esto empieza recién, hay que ver cómo se termina, no cómo se arranca. Así que la pichadura por no haber traído el puntito que podíamos haber traído, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad dos veces, y o sea, 2 empates, y al final nos pudimos dar un puntito que nos ha ayudado muchísimo. Nada más que eso, ¿verdad? Cristian, Alfredo Mendoza te saluda. Hola, Coco querido, un gran abrazo. Igualmente, esto Olimpia ya tuvo momentos también así, y te felicito porque van a tratar en el vestuario o puertas adentro. Eso está bien, y está claro de la clase de dirigente que tienen. Muchas gracias, Coco. Y como le decía a los amigos anoche, ¿verdad? Había 2 Olimpias que realmente uno decía, no importa qué cancha pisaba, y vos sabías que íbamos a ganar. Después no, ¿verdad? Entonces no hay que confundirse tampoco, ¿verdad? Y en uno de esos Olimpias estuviste vos. Sí, y eso es así, ¿verdad? No, en el momento sabemos que somos más, sabemos que somos un mejor plantel que el Táchira, pero esto es Copa, acá se juegan las nacionalidades, el orgullo. Entonces no hay que creerse lo que uno no es realmente, ¿verdad? Todo hay que ir creciendo a poco, ¿verdad? Correctísimo. Cristian, aprovecho para enviarle un saludo a tu padre, que siempre le llevo entre las personas más consideradas dentro de mi aprendizaje humano. Muchas gracias, Coco, un placer saludarte, hermano. Igualmente. Cristian, en lo que se viene a partir de aquí no hay mucho que pensar. Definitivamente el sábado, un duelo para seguir allí peleando lo que tiene que ver con la punta del campeonato ante Guaraní, y después ya la próxima semana ante el Always Ready, que arrancó muy bien el torneo, la competencia en este caso, ganándole al Inter allí en La Paz. Así mismo es otra gráfica de lo que es la Copa Libertadores, ¿verdad? ¿Quién pensaba que ese resultado se iba a dar así? Y se dio así que esto es así, muchachos. Domingo Olimpia no puede desprenderse de la punta, así que tenemos que ganar todos los domingos, y bueno, y la final, como digo, la final nuestra ahora en la Libertadores es pasar de ronda, no es pensar en la final de la Libertadores en sí, ¿verdad? Muy amable por este momento y gracias, Cristian. Abrazo, muchachos. Cristian Domínguez, directiva Liga Olimpia. Está en el departamento de fútbol, en la actualidad, Sí, Cristian. volvió hace poco. Sí,
Consejo de fútbol le llaman ahora en Olimpia. Consejo de fútbol, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Melano, Rocalonso, Ñembucio, del Este Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No forme parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Vuelve la Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe, Tupí. En Castrol vamos a proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se tienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tenés antojo de un buen almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Es cierto que tenemos que ir redondeando por lo menos Olimpia. Hay mucho todavía por hablar, pero algún detalle en sí que quedó allí picando, porque está lo de Cerro también que tenemos que comenzar, lo del 12 de octubre, lo que se vendrá. Mucho por mejorar. ¿Tiene con qué? Hay material, pero tiene que... Olimpia. Sí. Y depende cómo se utiliza el material también, ¿no? Cómo responden los jugadores, cómo les queda el campeonato y la copa al mismo tiempo. Por eso va a ser difícil elegir de repente. Yo decía la vez pasada, me parece que en Libertad no va a dejar escapar el sábado, por ejemplo, ¿con qué equipo jugaría Orteman por lo menos así en la previa? Y el sábado es un partido... Sí, es que se le viene un calendario con partidos directos, porque tiene Guaraní, tiene Always Ready, que ahora es un partido vital porque Olimpia viene de perder y Always Ready de ganar, y después Cerro Porteño. O sea, es una semana que puede marcar diferencia o dejar definitivamente mal o marcar a Olimpia. Tendencia. Exactamente, sí. Yo creo que Olimpia va a ir por la copa. Por la copa. Sí. Yo creo que Olimpia va por la copa. Y Cerro es paso a paso y ver el momento. El que sí me parece va por el campeonato definitivamente es Libertad. Yo no lo veo a Libertad desconcentrarse del campeonato. Sería un error muy... Además está encaminado, está cómodo, sí. está cómodo en ese lugar. Y la Sudamericana, entre Pero comillas, igual es con el más plantel fácil. que tiene Libertad puede llegar a, quien nos dice por allí, meterse en la Sudamericana. O sea, ayer por ejemplo 12 dio una muestra de que Claro. es factible también comenzar ganando. Y más para un plantel tan numeroso como el de Libertad. Por eso. Es Sí. más factible la Sudamericana que la Copa Libertadores. Dentro de la doble, o sea, los dos objetivos siempre son buenos, pero concentrado un poco en el torneo local, pero sin descuidar con el plantel que tiene Libertad puede encarar los dos torneos. Hablo de la Sudamericana. Sí, yo creo que sí. Es el más capacitado para encarar los dos torneos, me parece Libertad. Sí, Por pero plantel. priorizaría el campeonato, pensaba Yo creo que Ricardo. sí. Yo creo que Yo va a también. priorizar el campeonato. El campeonato te va a dar la posibilidad de clasificar directo a fase de grupos. Te aseguras $3 millones de vuelta. Te sacas el peso de encima del clausura. Porque no es fácil. El clausura es el más difícil de todos. Totalmente. Sí, porque ya venís con el título del que ganó en la apertura y Además, la ese tiempo la está buscando. propia. Está buena esa Pero yo consideración. recordaba el camino, no es sencillo fácil. Guaraní, Always Ready por la situación Es propia Olimpia. que, claro, Olimpia, volviendo a Olimpia, ahí estoy un poco disléxico, volviendo a Olimpia y la situación del clásico. Claro. Una mala actuación, no es que ya quiera cambiar de técnico, pero en esos tres partidos, sino limpiando salen los resultados, ya Y sí. se calienta la situación de... Podemos agregar incluso como cuarto partido ante Inter, porque después de jugar ante Cerro ya juega ante Inter. Son semanas seguidas con ¿Inter allá o acá? El primer partido es allá, en Brasil. Lindo combo de partido, Son bueno. cuatro Viendo cómo- partidos Viendo cómo, sí. muy dos importantes. Sí. Y
lógicamente más aún agregando que Olimpia perdió ayer, porque si ganaba quizás tenía otro panorama como para decir, Claro. ante Inter podemos ir a buscar un empate. Hasta el empate, porque el empate propiamente un punto ya rescatado afuera. Por eso decía en el comentario el otro día, el empate depende de cómo se da, Sí. era un resultado aceptable. Y ayer era aceptable por cómo se Exactamente. Sí, ayer Olimpia... Pero más allá del resultado, es la forma, es lo que... deja sí, preocupación. Que Sí. tienen que trabajar mucho en la forma. Esa es la situación actual de Olimpia. Deja una cuota importante de preocupación dentro de lo que vendrá, eso sí. Y sí, cuando no se dan las cosas, y sobre todo porque el resultado tampoco fue favorable, sí se dan las dos cosas, ¿verdad? Porque hay veces que con un resultado, con un empate, de repente uno puede decir, bueno, está bien, pero cuando perdés, ahí ya preocupa un poco más. Sin dudas. Luis. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora vive con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribimos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton, Chacomare, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web, casagrutter.com.py, y nosotros llegamos hasta vos. Y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales del mismo producto. Casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo podés ser vos. No hay suplentes, con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Alfredo, comentabas en privado, recién falleció el jugador argentino, o ex jugador en este caso, Alfredo Graciani. ¿Te tocó Alfredo Graciani, sí, me tocó Boca jugar en contra, sí, es Boca, 57 años. Y hablan de esa etapa de los 80-90, ¿verdad? 80-90, sí. En Boca Juniors en su momento. Y ahora los medios argentinos hablan del fallecimiento, un paro cardíaco. Se encontraba en su casa, Alfredo Graciani. Acababa de desearle suerte al equipo ruso en el debut de Copa Libertadores. En serio, justo envió un mensaje antes. Sí, señor. Y se fue nomás. Sí. Alfredo Graciani, el ex delantero, puntero derecho. Sí, goleador, encarador, sí. De la época de Cabaño también, estaba en esa Sí, época seguramente. de Boca. Sí, señor. Coincidieron allí Alfredo Graciani, falleció en la Argentina. A estas horas los medios argentinos igualmente hablan de esto. Nos metemos en Cerro, quedó pendiente de una situación allí de lo de Olimpia. ¿12? Quedamos lo 12, pero por lo de Cerro... Sí, claro. Porque me preguntan... ¿Por qué siempre...? Sí. La estadística de Cerro con América la tiene que modificar Cerro hoy. Hace unos años que no puede ganar allá. Que con los colombianos allá, el tema, no sé si es solo con América. Con los colombianos saliendo de visita. Poco recordando Independiente de Medellín, empate 0-0. Contra Atlético Nacional fue y empató 0-0, pero quedó eliminado aquella vez. Yendo más atrás, derrota ante Tolima. El de Anthony Silva. Perdió ante Independiente Santa Fe también, jugando en Bogotá, y aquí dio vuelta la serie por Copa Sudamericana. Recuerdo un 0-0 también en Bogotá ante Independiente Santa Fe por Libertadores. Sí, ganar le cuesta. En el último tiempo por lo menos no estoy recordando una victoria de Cerro en Gustavo Colombia. Costa no era técnico de Santa Fe. Sí, campeón de... O sea, él agarró el equipo después de ser campeón de la Sudamericana. Peluso era el técnico y Gustavo Costa dirigió la Recopa ante River. Terminó perdiendo aquella final, pero sí, efectivamente. Yendo un poco más atrás, ante Junior llegó a jugar Sudamericana, perdió 3-1, quedó eliminado. Deportivo Cali en su momento jugó contra Cerro, si mal no recuerdo terminaron igualados aquella vez.
Hay que mirar los antecedentes, pero sí, un buen dato el que aportaba Alfredo, la última. Y justo se fue la comunicación. Bueno, tuvimos justo que había encontrado aquí unas estadísticas un poquitito en cuanto a lo que tiene que ver también con la situación de Copa. Pero me mira Luis con ansia, sí, va a entrar Luis y después hablamos de esas estadísticas. Espíritu Castense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Espíritu Castense, el aire superior con el pacto de confianza inició. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente Weser, uno en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Está en línea el doctor Ariel Martínez, delegado integrante del Departamento de Fútbol de Cerro Porteño, desde Bucaramanga, a la espera de lo que va a ser el partido de Cerro esta noche ante América de Cali. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está, Víctor? Un saludo para vos y todos tus compañeros. Antes que nada, gracias por atendernos como siempre, doctor. Cuéntenos la expectativa, faltan pocas horas para otro estreno de Cerro Porteño a nivel internacional. ¿Cómo está el ambiente allí en Colombia con todo el plantel? Bueno, acá estamos muy bien desde que llegamos el lunes a la noche, se previeron todos los detalles. Las distancias son bastante largas, es bastante larga desde Asunción y se tuvo un vuelo charter directo, un avión grande que permitió ese vuelo, un gran esfuerzo de la institución y se pudo venir en un vuelo directo que duró 5 horas 40 más o menos y desde el lunes instalado acá dentro de la burbuja, dentro del protocolo de Conmebol que es muy estricto. A ver, perdimos la comunicación aparentemente. Nada más que en el partido. Hasta este momento todo fue muy bien organizado y estamos llevándolo sin contratiempos. Nada más ya esperando la hora del partido con mucha expectativa, con mucha fe y bueno, como bien dijiste, se inicia un nuevo desafío para Cerro en un partido que no va a ser nada fácil. Doctor, en cuanto al plantel, todos a disposición, ¿verdad? Ayer tuvieron el último entrenamiento, no hay ningún jugador tocado, ninguno con molestia de último momento tras esa última práctica, ¿no? No, están todos a disposición. Ya el profe Chiqui seguramente en pocas horas estará dando el equipo, los 11 que van a empezar a ellos en primer lugar y después a todos ustedes, ¿verdad? Así que están todos a disposición y tiene como se suele decir, un lindo dolor de cabeza el profe para armar los 11 que van a iniciar el partido. Con las particularidades, ¿verdad? que tiene esta competición de tener los 5 cambios y todo eso y que, bueno, creo que el profe y estoy seguro, está teniendo todo eso en cuenta para el planteamiento de hoy del partido. Doctor, anoche una parte de la delegación fue a observar las condiciones del estadio. ¿Qué tal encontraron la sede del partido esta noche? ¿No hay inconvenientes en cuanto al césped, que es lo principal, lógicamente, para los jugadores? Y la verdad que yo creo que están dadas las condiciones para que hoy lo determinante sea lo que ocurra en la cancha, ¿verdad? A veces puede gustar más, puede gustar menos el campo de juego, pero creo que acá no hay mayores inconvenientes para, como te dije hoy, medir fuerzas dentro de la cancha, que sean 11 contra 11 y el equipo está mentalizado, está preparado. No hubo mayores inconvenientes en todo o no hubo inconvenientes más que los propios de los tiempos que vivimos. Estamos, todo el plantel, toda la delegación está muy bien. Como te dije al inicio, un gran esfuerzo económico se hace en estos tiempos y es un poco un contrasentido que se vive, ¿verdad? Porque no son tiempos precisamente de bonanza económica y los gastos son superiores, pero la institución hace ese esfuerzo porque queremos y así se está haciendo de que nuestros jugadores se preparen en concentrarse en el partido y después llegar de la mejor manera a la hora del inicio. Así que sin mayores inconvenientes desde la salida de Asunción y hoy hay que pelear desde que se inicia hasta que termine el partido y tratar de buscar el resultado positivo. No hay mucho secreto en esto, ¿verdad? Doctor, ya que hablaba del tema de los gastos, no quiero ser indiscreto con la pregunta, pero más o menos tiene en mente cuánto le costó el operativo a Cerro para ir a Bucaramanga en esta oportunidad. Y a la vuelta te voy a contar porque siguen los gastos y bueno, eso se ocupa, el querido Juan José se ocupa de eso, ¿verdad? Así que
A la vuelta seguro vamos a hacer la evaluación, pero sí, sin duda tienen un gran incremento los costos con el protocolo y así tiene que ser, ¿verdad? Porque lo primero es la salud de los atletas, la salud de todos los que integran la delegación, la situación sanitaria de cada país, porque acá están involucrados 10 países y es un gran esfuerzo que hace Conmebol y bueno, tiene sus costos, pero la prioridad, como te dije, es la salud de todos. Entonces, el club está haciendo un gran esfuerzo, como todos los demás clubes seguramente que están compitiendo. Y encima a nosotros nos tocó en el grupo 2 viajes bastante largos que obviamente tienen gastos superiores, porque por la distancia, por los días con que se viene, por el tipo de avión que hay que contratar y bueno, se hizo todo lo que estaba al alcance. Creo que hoy nada más ya estamos todos esperando el momento del inicio del partido y nuestros atletas y el cuerpo técnico, que son los más importantes en esto, están todos a disposición del cuerpo técnico y todos muy esperanzados de lo que se puede hacer hoy. ¿Cómo es el operativo para la tarde? ¿A qué hora están saliendo rumbo al estadio? ¿Más o menos a cuánto de distancia están en el hotel donde están hospedados? No estamos muy lejos, estamos más o menos a 20, 30 minutos, pero en Bucaramanga se está viviendo una situación de protestas que hace un poco complicado el tránsito, por lo menos ayer, hoy no estamos viendo, y la exigencia de Conmebol es estar 90 minutos antes ya en el estadio y bueno, acá se está viendo todo, se está monitoreando minuto a minuto esa situación del tránsito para tomar la determinación de la salida, pero mínimamente creo que vamos a salir entre 3 horas y 2 horas y media antes del partido. Mañana el retorno a Asunción es al mediodía, ¿verdad? En ese horario están saliendo desde Colombia. Sí, 11 horas acá local y 12 horas de Asunción es el retorno. Esperamos todo que con un resultado positivo, porque nos hemos preparado para eso y todos los cerristas de todo el mundo están expectantes de eso. Lo último que le quiero preguntar sobre Colombia, después quiero pasar a otro tema si me permite. ¿Cómo está el clima a esta hora en Bucaramanga y qué previsión se tiene para el horario del partido en cuanto a la condición climática, doctor? Y el clima acá varía entre 25 y 30 grados conforme el momento del día. Bastante soleado desde que llegamos, es una ciudad rodeada un poco de montañas y hay ese clima propio de las zonas montañosas, de que en cualquier momento se forman nubes y se nubla un poco. Vimos que para el horario del partido hay posibilidades de lluvias en porcentaje bastante baja y ahora está bastante soleado con algunas nubes, como es la constante acá, ¿verdad? Y ahora sí, cambiando de tema, porque todavía no pudimos hablar con usted o escuchar su opinión desde el domingo. La jugada de Barbosa, doctor, ¿qué le pareció? Barbosa contra Robert Morales. Tarjeta roja. Escuché que uno está de acuerdo, el único ahí en el programa, pero yo comparto con todos el análisis que hicieron tus compañeros. El lunes les escuché cuando iba rumbo al club a venir a Colombia. Para mí es tarjeta roja. Porta una ocasión manifiesta de gol. Y como todos los que hicieron el análisis, fue una patada que puso en riesgo la integridad de nuestro jugador, y realmente eso es preocupante que no se sancionen, porque hago mía las palabras de Garnero, ¿verdad? Hay que cuidar a las joyitas que tenemos, ¿verdad? Que no son encima, en el fútbol paraguayo surgen estos grandes valores de repente y tenemos que cuidarlos. No puede venir una patada encima un tipo de 1.90 más o menos, una patada, una doble patada fue. Para mí era tarjeta roja, yo no tengo dudas. He conversado con muchos árbitros que son instructores y que conocen, y todos coincidieron en que esa patada era merecedora de tarjeta roja. Doctor, ¿y por qué cree que no se dio el análisis VAR en esa oportunidad? Porque aquí siempre debatimos con los compañeros, hay jugadas donde se analiza minuciosamente, cuadro por cuadro, segundo a segundo, ¿y por qué piensa que en este caso no se dio ese análisis similar en la acción de Barbosa? Yo lo vengo diciendo hace años, desde que está el VAR en Sudamérica primero, ¿verdad? Y que nos tocó competir ya en el 2019 con la Libertadores y después en el fútbol paraguayo. Yo creo que merece un debate. Yo soy un
gran partidario de la implementación del VAR. Creo que su objetivo es traer más justicia al fútbol, aunque muchas veces lastimosamente sea lo contrario. Pero creo que después de unos años que se viene implementando en todo el mundo, amerita un gran debate sobre la forma de su aplicación. Yo creo que debiéramos de tomar el ejemplo de otros deportes, donde yo creo que el posible afectado por una falta, por una infracción y que puede redundar en su beneficio en el juego, tenga que ser el que plantee la revisión VAR. Porque si no, estamos en esta situación en que a veces jugadas muy claras no son revisadas, y por otro lado jugadas que nadie cuestiona son revisadas de una manera en donde parece que se busca sancionar con toda la tecnología al servicio, y creo que se genera una situación muy injusta en la implementación, porque en algunas jugadas que para todos es evidente en la cancha, en el primer golpe de vista para los que están viendo por televisión, parece ser claro para todos que o fue falta o fue mano, o se debiera por lo menos revisar en el VAR, y los árbitros no revisan, y en otra situación donde nadie vio la falta, la mano o lo que fuere, se van al VAR y lo revisan con todas las cámaras que tienen a disposición, con todos los ángulos que tienen a disposición, y terminan sacando disposiciones muy forzadas. Entonces yo creo que una gran solución podría ser estableciendo un número determinado que los afectados sean los que hagan, como en el tenis, el challenge de recurrir a la tecnología, que sea de esa manera, o si no acabamos con una mala implementación del VAR, donde deciden ellos cuándo, y a veces todo lo que vimos nos parece que debe haber mínimamente una revisión y no se hace, y en otras ocasiones nadie ve una posible revisión y se hace. Entonces creo que hay que ajustar un poco esos detalles, porque el VAR vino para dar justicia, no para crear situaciones opuestas. Bueno, doctor, le agradecemos mucho como siempre por este contacto. El mejor de los éxitos para Cerro Porteño en su debut esta noche por Copa Libertadores ante América de Cali. Buen retorno el día de mañana. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, un gran abrazo para todos, para Arturo también, que creo ahora no está, y para Ricardo, Alfredo y para todos tus compañeros. Siempre les escucho un poco en los trayectos que tenemos, porque normalmente a la hora del mediodía estoy en el auto o algo, y es interesante el análisis que hacen. Creo que en el análisis que hicieron de los fallos arbitrales les llevó mucho ser objetivo, y fueron muy valientes. Eso es para resaltar. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor, como siempre. Gracias por la sintonía también. Hasta la próxima. Doctor Ariel Martínez, desde Colombia, ya palpitando lo que será el estreno de Cerro Porteño en Copa Libertadores. Todo en orden, decía, ningún problema en cuanto al viaje, en cuanto a la logística, todo. No le pudimos preguntar el equipo. Claro. El chico ya tiene, ahora charlan. Sí, lo que adelantó es que están todos a disposición. Los 25 jugadores están sin ningún inconveniente, y cualquiera de ellos hoy puede. Igual Víctor tiene una pista, y después Luis, vamos a escuchar a Luis. La pista de los cambios en principio que preparan la fecha chica. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche de Gavidat semi-descremada y la Vita Alegre descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al C277000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Víctor, en principio hay modificaciones y variantes. Estamos esperando el último reporte allí desde Colombia, pero todo indica que se van a dar una o dos variantes o más en la formación de Cerro de cara al partido de por Copa. Y dos hasta aquí, confirmadas. Y esperando si es que hay o no un tercer cambio, porque hay un par de dudas, por lo menos de lo que nos llegó como información. Todavía no hay una certeza absoluta en dos posiciones. Volante por derecha, si es que juega Enzo Jiménez o si entra Mateus. Si entra el brasileño sería un tercer cambio con respecto al último partido ante el Libertad. Es una posibilidad. Y el 9, Morales o Boselli.
Justamente debatíamos eso en la semana con el partido flojo que tuvo Boselli el otro día. Está la duda porque al cambiar de figura, al pasar a 4-4-1-1, pienso yo, Morales podría llegar a ser más productivo que Boselli en eso de la movilidad, de picar al espacio, sí, de aguantar las pelotas y todo lo demás, porque sabemos que Boselli más bien está enmarcado en una característica de definidor, el que tiene que completar la jugada, sí, para convertir los goles. Por eso es que se presenta esa duda. Después está para atajar Jan, el brasileño, está para debutar, y Federico Carrizo, así como están las cosas, vuelve al equipo titular de Cerro Porteño. Ordenando entonces, en el arco Jan, Espínola, Patiño, Alexis Duarte Arzamendia, Jiménez o Mateus, Villasanti Lucena, Claudio Aquino, Carrizo y el 9 Morales o Boselli. El equipo de Cerro ya... Pero un solo centro delantero, eso es, sí, evidente. De lo que tenemos como información, por lo menos sí, sí, porque en realidad hay que decir que a partir del partido del domingo solamente Cerro tuvo 2 entrenamientos, el del lunes y el día de ayer, donde ya fue una movilización más liviana en el lugar donde trabajaron ayer en Bucaramanga. Por eso es más bien un poco de ordenar lo que dijo Arce el otro día en conferencia cuando ya anunciaba esta cuestión, que está para realizar un cambio, y algo que se pudo haber filtrado en la práctica principalmente del lunes. Más o menos por ahí va el tema del razonamiento e información que tenemos para el partido de esta noche. Para hacer una aclaratoria, lo de Boselli, el partido anterior contra Luque, discutíamos inclusive si fue penal o no fue penal, inclusive Horacio Elizondo dijo que fue penal, ¿verdad? Después al partido siguiente contra Libertad no fue el responsable del resultado final, sí que estuvo en jugadas precisas donde pudo haber definido a favor de Cerro Porteño, sobre todo para ir en ventaja. Eso no le garantizaba tampoco de que iba a ganar el partido por esa situación. Claro, nadie lo acusó de ser el en un partido no podríamos hablar de un bajo rendimiento, algo siendo que estaba ahí donde tiene que estar el centro delantero. Quería hacer una aclaración para no quedarme con esa, según mi consideración. Estuvo en el momento, ahora falló, pero falló, sí. Y eso también le puede jugar en contra al jugador. Sí, señor. Y el técnico tiene que decidir, ¿lo saco o le sigo dando oportunidades? Claro. Sí. Creo que Chiqui pensó más en jugadores veloces para los últimos... Por características, no por rendimiento a lo mejor también. Él habló de que no, el hecho de haber malogrado no significa que haya tenido un mal rendimiento, pero malogrado. Correcto. Ahora Cerro, ¿cómo? Sí, le voy a saludar a Francisco López, que también ya está en la mesa. ¿Cómo está, Francisco? Hola, niños, saludos a la mesa, escuchando atentamente todo lo que decía el doctor Ariel Martínez, el análisis también del partido de Cerro Porteño, y obviamente esperando a ver qué dice un gran protagonista del fútbol paraguayo y boliviano. Así mismo, está en línea Nelson Cabrera, lo vamos a saludar. Ayer gran triunfo del Always Ready, allí dentro del comienzo de la Copa, igualmente para ellos. ¿Cómo estás, Nelson? Esto de fútbol a lo grande. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles también a usted, un saludo para toda la mesa y para toda la audiencia. Ayer me quedaba con la imagen, Nelson, porque me tocó hacer también el otro partido de Copa, pero el final allí, cuando todas las cámaras apuntan a ustedes, el festejo no era para menos, el comienzo de Always Ready ganando allí en la altura de La Paz, y lo primero que uno mira cuando observa el resumen de los goles es, aprovechan bien el tema de la altura con la pelota de media distancia. Así será el primer gol para ustedes, Nelson. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque hemos enfrentado a un gran rival de mucha jerarquía, que juega muy bien, que hizo partido también en La Paz, y nosotros contentos porque hemos demostrado que bueno, trabajo con esfuerzo, con humildad y con fe se pueden conseguir buenas cosas. El club está creciendo a pasos agigantados y esperemos seguir así. La verdad que tenemos muchas variantes, tuvimos varias opciones de gol que no las supimos aprovechar, pero se quedaron situaciones que nos reconfortan porque sabemos que crear situaciones de gol hoy en día con mucha frecuencia en este tipo de competencia es complicado, y cuando no salían las cosas, bueno, pudimos o resolvimos el partido con remate de media distancia, que también es una de las características que tenemos. Totalmente, inclusive ahora mirando un poquitito las estadísticas, 21 remates de ustedes, 10 del rival del conjunto brasileño, 8 de ustedes a puerta y nada más 2 del Inter. Controlaron gran parte del partido, igualmente entre la posesión
y esos disparos no es que solo ganaron, sino a lo largo del partido se nota también estadísticamente para aquel que no vio el partido que hubo una supremacía del equipo de ustedes, Nelson. La verdad que sí, porque se pudo hacer lo que se planificó durante toda la semana, porque tenemos un entrenador nuevo, el entrenador, cambió incluso el sistema, arriesgamos muchísimo, pusimos muchos hombres en ofensiva y en defensa quedamos con una línea de 3 mano a mano todo el partido, que lo supimos controlar, jugadores de mucho nivel, entonces eso nos reconforta, pero sabemos que todavía falta un largo camino, que vamos a ir a Paraguay también a empezar a un Olimpia que a pesar de que perdió, tiene un gran plantel, un gran equipo, un equipo que respetamos, y bueno, esperemos que podamos hacer bien las cosas. Dentro de lo que se viene, Nelson, en este calendario, que también al igual que los equipos paraguayos tendrán ya la dualidad de torneo local, lo que tiene que ver también con el torneo internacional, allí hablando con Asad, en principio buscarán apuntar a ambas competiciones después de buen comienzo en el torneo local también. ¿Cómo van a ir manejando? ¿Habrá una prioridad? ¿Qué es lo que charlaron en la parte previa, Nelson, en este comienzo de dualidad de competencias? Sí, no podemos nosotros dejar de lado el torneo local, somos los últimos campeones, tenemos la responsabilidad de mantenernos ahí arriba, el torneo está muy parejo, así que este fin de semana vamos a enfocarnos en Oriente Petrolero, y ya después pensaremos en Olimpia. Sabemos que tenemos un gran plantel para poder conseguir buenos resultados en las dos competiciones, porque el club invirtió bastante, jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia, que saben jugar este tipo de partidos, que saben manejar este tipo de situaciones, y bueno, esperemos que eso se pueda notar. Estamos muy contentos, como te dije anteriormente, el club está creciendo en todos los aspectos, en todos los sentidos, institucionalmente y deportivamente, así que estamos contentos con este proyecto y esperemos que siga así. Nelson, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Nelson. Explícanos, o sea, aclaranos, Asad fue campeón, se fue y ahora volvió al club, ¿verdad? A ver, retomamos allí. Nelson, ¿estás o perdimos la comunicación? Creo que vamos a retomar minutos. Sí. Estaba un poco en movimiento, pero es un buen detalle. Creo que fue. Sí, él fue campeón. Después salió, volvió y la vuelta de Asad. Hablando de volver, uno que lo ve que está allí nuevamente listo, presto. Nunca se fue. Luis. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Innovar nos toca a todos, por eso el BNF te trae Pagos QR. Compras desde tu celular en miles de comercios adheridos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la seguridad y la calidad de todos sus combustibles. Carga combustible de calidad certificada, cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tomamos con Nelson. Ricardo, le hacías la consulta. Sí, Nelson, te decía, Asad fue el técnico campeón, salió de la institución y ahora vuelve. A ver, Nelson. Tuvo que irse. Hola, ¿me escuchan? Sí, Nelson, allí retomamos Nelson. Ahí yo les escucho bien. Sí, también nosotros, Nelson. No, estaba diciendo que el profe Asad tuvo que salir por un tema contractual de la institución, pero bueno, ahora después de que, también como estamos en un club bastante exigente, no conseguimos un par de resultados que en teoría deberían haber sido favorables. La dirigencia tomó la decisión de traer al profe, ya que conocía el plantel del medio y prácticamente a todo el fútbol boliviano, así que tuvimos una semana de trabajo y en esa semana pudimos hacer prácticamente todos los analíticos. Nelson, ¿en qué momento ustedes se dan cuenta que el rival empieza a sentir la altura? Cuando los ven medio ahogados, se dan cuenta en un pique, si los marcan de cerca, si no, y aprietan en ese momento que se dan cuenta, es clave en el partido. Yo creo que en cada parte del partido, o sea, no hay un momento
Obviamente al final de cada partido se siente más, pero si a nosotros mismos que estamos habituados a eso nos cuesta, es normal que al rival también le cueste el doble. O sea, sabemos que durante todo el trámite del partido le va a costar, entonces tratamos también de jugar con eso. Es bastante complicado, pero ayer el Inter hizo partido, o sea, se dedicó a tener la pelota también por momentos y nos complicó bastante porque tiene jugadores de mucha jerarquía y de mucho nivel. Ahora, un punto importante también, Nelson, cuando va un equipo del llano a la altura, siempre decimos, pasa que los de altura tienen la ventaja de la altura, pero si ustedes no patean al arco, si ustedes no buscan, no van a ganar. No se le puede quitar mérito a los equipos de la altura y decir solamente la altura es aliada de este equipo. Hay que jugar. Claro, hay que jugar. Está más que demostrado que cuando un equipo viene a jugar y hace bien las cosas, se puede ganar. Han visto, Chile más lejos, por ejemplo, Guaraní a veces que ha venido a Bolivia y este último tiempo ha ganado Chile. O sea, hay que jugar, hay que hacer las cosas que hay que hacer. En la altura, obviamente, puede ser un condicionante, pero al fin y al cabo, son los jugadores los que deciden el rumbo del partido. Nelson, la próxima semana aquí en nuestra capital, en un estadio que vos conocés, donde te formaste, donde jugaste infinidad de partidos también, lo que significa para vos este compromiso. La verdad que es un partido bastante lindo, por el hecho de que vamos a empezar a un gran rival como es Olimpia, más allá de todas las cosas que en algún momento se pueden decir, gente. Se volvió a cortar. Vamos a retomar en minutos con Nelson Cabrera. Vamos a agradecerle igualmente ya, porque justo ya veníamos a la última consulta, la chance de charlar con él allí en Bolivia, pero definitivamente está difícil la comunicación. Vamos a agradecerle a Nelson Cabrera, jugador del Always Ready, definitivamente para todos, resultado sorpresa, el comienzo. Sí, pero resultados que complican más aún a Olimpia. En el comienzo. Y la altura es un condicionante para Olimpia también, ¿eh? Y los equipos que van a ir allá. Claro. No es muy fácil de ir allí. Yo creo que no evaluamos tanto la altura para tener un pensamiento. Sí. Pero es un equipo Ricardo que tiene su potencial también, ¿no? Claro, por algo salió campeón. Claro. Si nosotros nos fijamos en esta fecha de eliminatoria, Bolivia no ganó en La Paz. Hablando de... No, solamente tiene el punto que sumó ante Paraguay. Por eso. Sí. O sea, porque muchas veces nosotros pensamos la altura. Tenemos que ir a jugar contra la altura, cuidado con la altura. El rival también. No, claro, no. Totalmente. Por eso dijo, el técnico vino y cambió, hizo alguna modificación. Porque ya conocía el... sí, exactamente. ¿Está de vuelta? No, ya lo despedimos. Ok, no, para acotar nomás lo que decían hace rato Olimpia también. Fíjense que a esta altura del año pasado, en la Copa Libertadores también, Olimpia arrancó empatando contra Delfín, de visitante. El más flojo, entre comillas. En esta arranca perdiendo. Sí. Y ya tiene que empezar, a sacar de vuelta... no sé si la calculadora, pero sí hacer cálculos de decir, no podemos darnos la chance de perder puntos de local. No se puede. Olimpia los 9 puntos tiene que... Ahora esto lo obliga, y a partir de allí lo obliga a sacar los 9, para que no le pase lo que le pasó el año pasado. Si pierde puntos de local va a estar muy complicado. 9 y 2 empates afuera, pero ya se le fue el o uno como mínimo, un empate afuera. Ahora el tema es qué pasa si lo empatan en casa. Claro, por eso ayer me parece que y a ver, probablemente también va a ocurrir que los demás equipos, no es garantía, pero puede ocurrir que el Inter vaya y saque puntos en Venezuela, o que Always Ready saque puntos en Venezuela también. Entonces ahí se termina complicando mucho más el panorama de Olimpia. No, de hecho que la derrota lo complicó a Olimpia. Porque es rival directo. Empieza recién no hay Inter que en principio es el comienza recién, pero lo dejó mal parado. No estaba en el presupuesto, me parece, y eso lo deja mal parado. Y más aún agregando lo que decía Ricardo, la victoria de Always Ready. Ahí se complicó. Que hace saltar los papeles que teníamos previamente, porque es un grupo que inicia con los dos candidatos abajo y los dos. Y le ganó al Inter, no es que le ganó a Táchira, ahora le ganó al Inter. Eso habla bien desde el equipo boliviano. Sí. Ponele que haga los 9 puntos en casa, ponele, no digo ni quiero que pase eso, ¿verdad? Pero ahí se convierte en un candidato. Sí.
Por eso la altura te decía. Claro, ahí se convierte en un candidato. Ahí sí va a tener sentido la altura. Sí, Que gane los 9 puntos en casa. totalmente. Y ahora, ante Inter, Y este en principio envión que le dio, este lo previo, resultado- que está para hacer uno, pero habría que ver también cómo le va a Inter a lo largo de... Porque estas cosas, a veces los brasileños, Sí. a veces una mini crisis genera también este tipo de resultados. Inter. No sé si ya ahora, pero dentro de lo que vendrá, por lo menos. Y si no le llega a ganar a Táchira la próxima semana, Inter también va a vivir un momento dramático casi porque juega de local ante Táchira Sí. la siguiente fecha. Volviendo a lo que decías y el calendario que tiene Olimpia. Tiene este fin de semana contra Guaraní. Sí. Tiene Táchira y después tiene el clásico. Always Rey. Always Rey miércoles, y sí. después Cerro Porteño. Cerro y después Inter. Si queremos después- agregar un cuarto partido Tiene un potente. calendario. Bueno, pero ese calendario lo tienen Olimpia, lo tiene Cerro y lo tiene Libertad. Claro, Hablando pero, del campeonato. sí, pero Olimpia ya empezó perdiendo en Copa. Si Cerro hoy, por ejemplo, saca un punto de Bucaramanga, estaríamos hablando de otro panorama, porque Cerro el miércoles que viene enfrenta a La Guaira, que es un rival Bueno, pero ganable. Cerro perdiendo hoy pierde contra un equipo Rival que no el más directo. débil. ¿no? Sí, Otra cosa es que exacto. pierda contra La Guaira. Ahí Claro, sí. Y aquí justo hablando un poquitito, porque es del grupo, dice Ramírez, admite preocupación con la derrota en el estreno y se proyecta a ganar los 6 puntos en casa a partir de aquí. Y uno es el que va a tener contra Olimpia, eso sí, el otro juega de local. Contra Deportivo Táchira, Táchira. la próxima Esos semana. dos partidos. O sea, se proyecta ya eso, recuperar allí dentro de lo que se dio, por lo menos así, el título principal a estas horas de Globo después del partido de Inter. Que admite una preocupación lo que dejó la derrota en La Paz, porque estamos analizando todo lo que Sí, tiene que ver claro. con el grupo en sí. Luis, después seguimos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, medios y manos. Bacterikill, poderoso desinfectante que limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido en aerosol con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SA. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia, apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. Un saludo especial para el comisario retirado Vidal Pérez. Gustavito, se reportaba, está en sintonía, fanático de la programación. Saludo para él, para el comisario Vidal Pérez. Muchísimas felicidades, comisario. Esta fecha de fiel oyente a la programación. Saludo para el comisario Pérez. Atención porque abril es el mes de las pickups en Nerimar con 15% de descuento en todos los accesorios. Sin excepciones, te esperamos en una de nuestras sucursales Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen en la cancha 11 contra Super, cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copitrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparrones para Col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino Hernaderos 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco ICRL. No te olvides de mí, dice Cachito el Aurea Azul, fiel oyente, y nos envía su foto también allí reportándose el amigo Cachito, siempre en sintonía. Hablando de buen comienzo, Copero comenzó con una sonrisa encima. Es el 12 de octubre. Vamos a saludar a Pedro Sarabia, entrenador del conjunto del 12 de octubre, que está en línea. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias a Dios. Bien, no sé si mejor que vos, Pedro, porque este comienzo de Copa y de todo el 12 de octubre, ayer observaba las caras, los rostros de los jugadores salir el 12, sin duda, es un comienzo alentador dentro de esta Copa. La realidad, torneo local, pero en la Copa también siempre dejar la mejor imagen, Pedro. Sí, realmente estamos por buen camino. Hicimos un comienzo muy bueno, pensando siempre en lo que se viene y en lo que implica una competencia internacional. Un debut, la magnitud de conseguir los primeros 3 puntos en casa, seguro que fortalece y reconforta a todos los jugadores, comisión directiva y cuerpo técnico. Se dio así como planificaste en la parte previa el partido, Pedro, por allí aguantando, esperando la desesperación del rival, la presión, esa salida en ataque, una acción similar con Marabel que no terminó por aprovechar el 2 en un momento, tratar de siempre que se tenga la posibilidad de ser lo más contundente posible en el partido. Sí, realmente nosotros veníamos observando los partidos anteriores del equipo rival de Rosario Central. Es un equipo que también
juega en 4-3-3 como anteriormente nosotros jugamos, cuando tiene que defender lo defendía con 4-1, 4-1, el último partido que jugó con Aldo Civi, y bueno, sabíamos que si nosotros éramos protagonistas y la presión era muy alta, íbamos a tener muchos espacios y por la calidad de sus jugadores, por la rapidez que tienen, podíamos tener inconvenientes, pero consideramos de que es un equipo compacto, un equipo sin fisura entre líneas, seguro que íbamos a hacer daño, y bien lo manifestaste, te dio esa posibilidad de abrir el marcador con Manabel y la oportunidad de saber de que contás con un goleador, en este caso con Pablo Velázquez, que tiene un ace y la manda a guardar. Pedro, Alfredo Mendoza te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Felicitaciones. Hiciste un partido excepcional por la forma en que se presentaba para 12 de octubre en este momento. Te agrupaste muy bien. El equipo estaba concentradísimo en lo que quería. Muy bien, muy buen partido de todos. Topo Cáceres le dio un equilibrio muy bueno en el medio campo. Y aparte de eso, cuando tuviste que cambiar los delanteros, lo hiciste. Eso está muy bien, porque primero cambiaste a uno, después al otro, y el equipo siguió batallando igual. Felicitaciones, Pedro. Gracias, Alfredo. Sí, realmente Topo venía de una lesión, tuvimos un inconveniente a última hora de Juan Aguilar, entonces al tener una buena relación con Topo Cáceres consideramos de que podía iniciar, y bueno, tomó esa responsabilidad de arrancar de titular, y bueno, lo hizo muy bien. Después éramos conscientes de que no lo podemos forzar, tenemos partidos seguidos, y bueno, también el desgaste que bien lo manifestaba. Por momentos nosotros tenemos que cambiar los dos delanteros por el hecho de que son los primeros en presionar, en cerrar las líneas, en correrle a los volantes si es necesario, y muy agradecido con los jugadores por el hecho de ser un equipo corto. Cuando atacamos bien ordenado, no nos descuidamos mucho, y cuando tenemos que defender son los primeros los delanteros que defienden, y eso es muy bueno. Con respecto a los cambios, necesitábamos tener un poquito de oxígeno, el hecho de que tenemos la necesidad de ir cambiando, de ir rotando por tener estos partidos que sabemos que cada 3 a 4 días vamos a estar jugando. Pero ¿te sentías por el momento en un torneo argentino con esa presión, con esa enfrentar a un equipo argentino, tu equipo parecido, aguerrido, pelear cada pelota? ¿No te sentiste por el momento en esa situación? Sí, realmente los jugadores están muy comprometidos. Uno que ha tenido varios años en el fútbol argentino, sabíamos el ritmo que pueden llegar a sostener, porque no solamente que lo sostienen por 20 a 30 minutos, sino constantemente. El ritmo de ellos es muy notorio, y bueno, los jugadores se prestaron, y uno se traslada por momentos en ese momento de saber de que un ritmo muy acelerado, tratar de no generar espacio donde le iba a causar daño. Pedro, felicidades por el triunfo. Te saluda Francisco López con relación a este enorme triunfo del 12 de octubre. Desde lo táctico me pareció impecable el trabajo realizado por todo el equipo, porque ahí lo veía a Pablo Velázquez dando una mano en zona defensiva, lo veía a Salinas bajando, retrocediendo, ayudando. Un equipo solidario, un equipo guapo, y me da la sensación de que por momentos inclusive lo obliga al rival, que viene y puede venir con la idea de querer jugar, de querer ser rápido, de querer tener la pelota, pero ustedes lo obligan y lo terminan metiendo en su juego, de bajarlo al ritmo que quiere el 12 de octubre, y que se juegue al ritmo que quiere el 12 de octubre. Eso es muy difícil conseguirlo últimamente en el fútbol. Ayer metiendo pelotas largas, el rival teniendo que saltar líneas porque no podía entrar, y mucho mérito. Ahora, lo que me parece que hay que ajustarlo, lo que le falta al 12, viéndolo desde afuera, son las situaciones de gol que tiene, porque tiene pocas, pero
tiene que ser un poco más práctico o efectivo, ajustar eso en zona ofensiva. Así lo vi yo, me parece que inclusive con Marabel ahí desperdiciando, ya podía ponerse 1-0 y trabajar mejor en eso, digo, en el tema de los contragolpes. Sí, ¿qué tal, Pancho? Coincido plenamente con tu apreciación. Estamos teniendo esa falencia de no concretar la posibilidad de goles, y no solamente aconteció en el partido de ayer, sino nos ha pasado siempre en cada partido tenemos esa posibilidad de gol. Podemos nombrar a Olimpia, Guaraní, en su momento River. Tenemos siempre esa posibilidad de dañar al rival con el sistema que jugamos, y bueno, es una materia pendiente que constantemente estamos dando hincapié con lo poco tiempo que estamos teniendo de trabajar también, ¿verdad? Entonces, una vez Dios mediante mecanizar la salida rápida y las triangulaciones y los movimientos para herir al rival, lo agarramos de la mejor manera, yo creo que vamos a dañar al rival y bueno, esperemos que sea lo antes posible para complementar todo lo bueno que estamos haciendo. Me parece muy loable también lo tuyo, Pedro, digo, desde el punto de vista que no es que vos fuiste y exigiste que ellos se adapten a tu idea, sino que vos fuiste y te adaptaste a lo que vos tenías en el 12, eso es lo que se ve. Y me recuerda mucho, ayer lo decía en la transmisión, me recuerda mucho a ese Paraguay de 1998, de Francia 98, donde vos estuviste, y seguramente te viene también a la cabeza aquel grupo y decir, bueno, jugábamos así y nos dio resultado. Y vos sabés que no habría escuchado todavía tu comentario, pero le decía anoche en la cena a los jugadores, porque quedamos de vuelta concentrados, le decía que Paraguay había llegado con un sistema parecido a 4 mundiales seguidos, sí. Y bueno, bien lo dijiste vos, yo me tengo que adaptar a lo que tengo, porque si hacemos un poquito de memoria, las primeras fechas jugamos presionando muy arriba, y terminamos perdiendo 1-0, 1, entonces después haciendo un resumen de trabajo, de jugadores de un promedio de edad importante, pero lógicamente con mucha experiencia, entonces cambiamos un poquito el sistema y hoy día tenemos el reflejo de encontrarnos con un equipo duro, un equipo que sabe lo que juega, y bueno, lo seguro que, como manifestamos siempre en el plantel, de que a todos los equipos que lo enfrentan al 12 de octubre seguro que le va a costar, y por el hecho de que ya agarraron un sistema y bueno, los recorridos son muy buenos que están asimilando los jugadores. Pedro, la última, el martes el partido ante Huachipato es en Viña del Mar, ¿verdad? Sí, me comentaron que es así, no tengo una confirmación exacta, pero realmente esa es la información que se está manejando. Un detalle no menor allí con el viaje también, que se puede extender un poquitito más para ustedes, pero ya tienen de cara a lo que se viene un partido final, y no sé si con tinte de revancha encima por lo que pasó en el juego de ida, en su momento los casos de COVID que tuvieron, ese partido contra 12, lo que se vendrá el viernes ante Sol, Pedro. Sí, tenemos una obligación de hacer bien las cosas, el COVID ya pasó, para nosotros es un mal momento que vive uno, lo vive en carne propia, pero bueno, es un partido de fútbol al cual vamos a ir a jugar nuevamente en Villa Lisa, y esperemos hacer una muy buena presentación nuevamente. Un gusto, Pedro, muy amable por este momento. Gracias a usted. Pedro Sarabia, allí en línea. Hoy, mira algunos rulos, ya pensé que teníamos una productora, ¿verdad? La canción, se están moviendo los rulos, hoy está modo rulos, a veces viene con la colita, pero de repente que Gerardo tiene una señorita al lado, pero ahí eran los rulos, canción que se estaba moviendo. Rulos en el aire. La sombra, sí, al viento. Hace mismo el movimiento allí de la melena.
en minutos. Luis, ya saludamos en segunditos al técnico de Táchira. Antes, Luis. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granviaelite.com.py. Le ganó 3-2 a Olimpia en el debut de Copa Libertadores. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, nuevamente, gracias por atendernos. Cuéntenos el día después, el análisis un poco más tranquilo de lo que fue el partido. Una gran victoria de su equipo ayer, Deportivo Táchira, ante Olimpia. Bueno, por suerte, ayer las cosas salieron como lo habíamos planificado. Un partido sumamente complicado que tenía un matiz de mucha importancia para nosotros porque los primeros 3 partidos tienes uno en casa y después tienes 2 visitas, y sabiendo que la Copa hay que fundamentarse en tratar de conseguir los mejores resultados posibles del local para poder acumular la mayor cantidad de puntos, había que ganar. Si tienes la aspiración de poder pelear el grupo, empezar ganando te da por lo menos un puntapié inicial para ilusionarte con la posibilidad de continuar, y creo que hicimos un partido bastante correcto. Tuvimos capacidad de respuesta en los momentos difíciles cuando vinieron los goles de ellos. El ir perdiendo 1-0 y revertirlo o empatarlo rápidamente nos dio la posibilidad de entender de que de esa forma había que jugarlo, y después en un duro golpe, digamos, cuando ellos con 10 hombres te lo empatan, donde nos llevaron y nos forzaron a jugar muy atrás, y en ese posicionamiento de ellos dentro del área con muchos hombres nos logran empatar el partido. 4 o 5 minutos después logramos a través de la pelota quieta que si bien hoy lo piensas, que un equipo venezolano le haga un gol de cabeza a un equipo paraguayo, capaz era algo en los tiempos de antes impensado por el fútbol aéreo y por tanta referencia que hay del juego aéreo en Paraguay. Entonces nosotros, bueno, A ver, ahí parece que se cortó nuevamente la comunicación. Volvemos a probar en un ratito. Tenemos problemas allí con la línea. Algo que suele pasar... Se refería al tema impensado en tiempos anteriores, que un equipo venezolano le haga un gol de pelota parado a un paraguayo, y ayer se dio. Cambiaron esos tiempos. Está de vuelta. Ahora retomamos. No. Retomamos en segundos con Juan Tolizano. Y hablando de eso, un lindo punto que dejó allí Juan Tolizano. Nos pasa en la selección también. Sí, estamos perdiendo goles. ¿Con qué facilidad no hacen goles de pelota quieta? Le pasa a Cerro, le pasa a Olimpia, le pasa a la selección, le pasa a Libertad. Perdimos ese juego. Nos hacen goles de cabeza muy fácilmente últimamente, cuando antes éramos los reyes del segundo piso, los reyes de la Fuerza Aérea. Sí. Luis me dice, vamos, estamos perdiendo también la fuerza ahí, entonces vamos a recuperar la fuerza con Luis en el juego aéreo. Llegar uno antes y otro después y chau resaca. Super ofertas en Electroban por fin de temporada. Aire acondicionado Toque de 2021, cuotas de tan solo 159.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Retomamos la conversación con Juan Tolizano, entrenador del Deportivo Táchira. Nos quedábamos en la parte en la cual hacía alusión al gol de pelota parada, y sí, justo coincidíamos aquí con los compañeros. Tiempo atrás, totalmente fuera de contexto, por así decir, que un equipo venezolano le haga un gol de cabeza a uno paraguayo, y ayer se dio esa situación para el tercer tanto de ustedes. Sí, bueno, sabíamos que no es fácil ganarle los duelos aéreos a jugadores con tanta estatura y con tan buena marca en todas las disposiciones defensivas, ¿no? Pero bueno, ayer creo que les decía sobre el final de la respuesta que creo que el gol fue un justo premio al esfuerzo que hicimos en el partido y a las posibilidades que nos fuimos labrando a lo largo de los 90 minutos. Creo que en el momento que se quedaron con 10, por muchos momentos lo pudimos aprovechar. Luego creo que caímos en un bajón, digamos, y nos fuimos un poco atrás, y ahí es donde cae el empate de ellos. Pero bueno, en línea general siempre tuvimos la posibilidad de restablecernos en el partido y de poder condicionar el juego a nuestro favor, ¿no? Vuelvo al momento del 0-0 antes de que lleguen los goles sucesivos, porque usted también mencionaba
la capacidad de recuperación que tuvo su equipo, y fue una virtud y fue clave también eso de lograr el empate rápidamente para evitar que Olimpia tenga el control del partido o por la jerarquía de equipo grande comience a dominar las acciones al tener la ventaja. O sea, ese momento, el encontrar rápidamente el empate para ustedes, sin dudas que termina siendo positivo y se resalta como virtud, como bien usted decía, la capacidad de reacción que mostró su equipo en las situaciones puntuales. Sí, es fundamental y creo que era de esa manera, porque creo que era un partido que había que saberlo llevar y en ningún momento planificas para ir abajo en el marcador. Esa es la realidad. No conozco un entrenador que planifique un partido para, no, en el momento que lo vaya perdiendo voy a hacer esto. No, la realidad es que siempre lo planificas para ir a buscarlo y para ir a ganarlo o para ir ganando en muchos momentos del partido. Y bueno, el estar abajo en el resultado nos dio la posibilidad de atrevernos, porque creo que hasta el momento del gol no era que éramos tímidos, pero el partido era bastante parejo, ¿no? Era disputado, algunas acciones, digamos, que no terminaban de generar tanta fuerza ni en un arco ni en el otro, y nosotros después del gol de ellos creo que sentimos como la necesidad de ir por más, y bueno, en una acción donde pudimos, por suerte, que nos quedara la pelota allí tras un entrevero en el área, poder hacer el gol del empate, y eso nos dio el entendimiento del partido, de que más allá de que ellos intentaron, de que en algunos momentos sobre el final del primer tiempo ellos manejaban mucho la pelota, pero creo que lo hacían en zonas donde no nos dañaban y donde ellos pretendían que nosotros saliéramos a presionar y hacernos correr detrás de la pelota un poco y que generáramos espacio para ellos aprovecharlo. No fuimos, como dirían la gente del sur, no pisamos el palito allí, y quisimos nosotros mantener el orden y la concentración para poder manejarlo de la manera que lo hicimos ayer, ¿no? Don Juan, Alfredo Mendoza le saluda. Un abrazo, Alfredo. Igualmente. Juan, ¿este partido fue lo que imaginaste? Esa es mi primera pregunta. La otra, ¿crees que podías haber tenido mejor definición de los contragolpes que tuvieron? El partido creo que lo visualizamos de esa manera por lo que habíamos observado de ellos. Nosotros vimos muchos partidos, digamos, de ellos en su liga, y vimos cuál era la disposición, y creo que entendimos por dónde eran los caminos que ellos toman en su expresión futbolística, y creo que lo visualizamos bien. Y si me dices que lo pensé en ganarlo desde siempre, de que teníamos que ganarlo desde el momento del sorteo, de que me enteré que era Olimpia en San Cristóbal, era ganarlo, y mentalizamos al grupo de que era de esa forma, con paciencia, intentando hacer nuestro juego por momentos, tratar de contrarrestarlo a ellos el tiempo que tuviéramos que hacerlo, pero tener la paciencia de saber de que en algún momento iba a haber claridad para nosotros, y en esta claridad de ser muy efectivos. Y ahí es donde entro en la segunda respuesta, de que me hubiese gustado no tener que sufrir con los 2 tiros libres del final de ellos y poderlo haber, si cabe la palabra, liquidado el partido un poco antes, o marcar un gol para que la diferencia ya fuera un poco más amplia, y con un hombre más creo que iba a ser difícil de que ellos pudieran remontar el marcador, o por lo menos igualarlo. Entonces creo que nos faltó dar la estocada final y poder estar un poco más tranquilos sobre el final, ¿no? ¿Y usted cree que la estocada se podría dar en el contragolpe? Voy al contragolpe como un arma específica. Sí. ¿Lo trabajó? Y pusimos jugadores para eso. El ingreso de Fernández, el ingreso de Chacón, son jugadores muy dinámicos, que el ingreso de Angarita para darle frescura en esos 3 hombres, más lo que venía haciendo Góndola, que hizo un gran partido para mi concepto. Creo que lo podíamos agarrar en ese esfuerzo que ellos hacían constantemente por empatarlo. En el 2-1, cuando ellos hacían en el esfuerzo por empatarlo, nosotros queríamos el contragolpe para el 3-1. Yo no pensé en ir hacia atrás, yo pensé en contragolpearlo, porque ellos, la realidad es que en el primer partido de la Copa lo veo de esta manera, ¿no? Ellos en el momento del 2-1, si tú te pones a pensar, para un equipo seguramente como Olimpia, perder
por 1 o por 2 goles en el primer partido de la Copa, tal vez hoy no te da ninguna diferencia, más allá de que en algún momento se pueda definir por un gol que recibas, ¿no? Pero después ellos iban por lograr un empate a pesar de tener 10 hombres, y yo ahí lo visualizaba que en el contragolpe podríamos liquidar el partido. Correctísimo, muchísimas gracias por su claridad en las explicaciones. Profesor, le quiero consultar sobre esta situación también que se dio o que se da en el encuentro. ¿Qué le sorprendió? Digo, positivamente de Olimpia, y qué le sorprendió negativamente de Olimpia? No, primero que para nosotros es algo agradable enfrentar a jugadores con calidades técnicas como las que tienen los jugadores de Olimpia, las individualidades que tienen. Creo que es un equipo que tiene, se ve su jerarquía, ¿no? Es un equipo con jerarquía, y nosotros en todo momento sabíamos que la concentración... Justo allí se entrecortó un poquitito. Igual le agradecemos a Juan Tolizano. Si se puede recuperarlo, lo recuperamos. Si no, no. Estamos. Ahí estamos, ahí volvimos. Volvimos sí. Ante la consulta, Pancho. Sí. No, lo seguimos escuchando al profeta Tolizano. Sí, decía que bueno, que nosotros sabemos que su jerarquía es algo que realmente te agrada, ¿no? Ver un equipo que tiene la jerarquía de estos futbolistas que han jugado en grandes ligas y que todavía hoy son jugadores que en el fútbol sudamericano seguramente pueden jugar en cualquier equipo de nuestro continente, y si me atrevo más, a trascender. Entonces eso te sorprende, eso te gusta verlo, ¿no? Y poderte medir y poder competir de igual a igual ante este tipo de equipos, ante este tipo de jugadores, te genera sensaciones agradables. No recuerdo qué me decías, aparte de qué me gustaba, no sé qué me... Y viéndolo en cancha, viéndolo en cancha, ¿qué dijiste de repente, o qué fue lo que te sorprendió, pero en el otro aspecto, negativamente? No, yo creo que eso se lo dejo al técnico de ellos. Yo no creo que yo sea quien para valorar alguna situación que no me guste, porque si yo te digo algo que no me gusta de ellos es porque intenté aprovecharlo, pero no creo que sea yo quien deba valorar algo negativo de un equipo al cual yo no conozco en el día a día y que me toca enfrentar en unos próximos días nuevamente, ¿no? Gracias por el tiempo, y seguramente seguiremos charlando a medida que la Copa avance. Gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo que nos dedican, y bueno, siempre a disposición. Un abrazo. Igualmente, Juan Tolizano, entrenador del Deportivo Táchira. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño, resfrío, congestión nasal, Mintovic, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mintovic, ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo. Cupos limitados. Para más información ingresa a unisal.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Vine a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Breve repaso de lo que se vendrá el fin de semana, fecha 13 del campeonato. El viernes, un solo juego en Villa Elisa, Sol de América, 12 de octubre, 19 horas. Vive la experiencia del cambio, elegimos mismo el producto y el color para tu hogar. Asesores técnicos te esperan en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Asado y fútbol Álamos, porque Asesinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, salas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom
autopista Silvio Pedrosi al lado del Club General Díaz. Visita la web siopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. Olimpia Guaraní juegan el sábado a las 20 del partido. Olimpia ante Guaraní en Para-1. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel My Feel. La hierba no se le niega a nadie, la aguanta así. Yerba Mate Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal nativa, relajante y Yerba Mate Rubillá. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción. Con un plus de cafeína, el ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. A las 20 el partido del sábado, Olimpia ante Guaraní. Guaraní que tendrá una baja, es un jugador, el caso positivo, comentamos anteriormente, la APF dio a conocer un caso positivo en Guaraní. Normalmente viene jugando este atleta, este jugador es del equipo titular, alterno, titular, suplente, pero es jugador, el caso positivo en Guaraní. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Llévate hoy mismo la MDL 125, 150 o una HB 110 Bus Maruti sin entrega inicial. Y además de regalo te llevas un electrodoméstico. Promoción válida hasta el 1 de mayo hasta agotar stock. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @leobarpy. Maruti, la primera, la de siempre, la mejor. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Y más de Guaraní, nos pasa aquí el informante, igualmente comienza ya a trabajar de forma normal Maná, un buen punto allí. El que podría regresar al equipo base es Marín, el 11 del conjunto legendario. Te fijaste en los premios de CNT, un Audi Q2, 1.600 millones en el poderoso 2 Vía Estrada y doble chance de ganar 150 millones. Animate a soñar, 2.400 millones en premios. CNT Cheparemoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villa Mencera 51 Casi Copichoc o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Llegó la super promo de profes de IO. Compra un celular Samsung Galaxy A12 a tan solo 1.376.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. El domingo 2 partidos. Guaireña Cerro Porteño en el Parque del Guairá. Este partido 17:45 el domingo. Guaireña Cerro. Solicita un préstamo al Televisión Banco y comprate eso que tanto querés, y la primera cuota la pagás recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030. Visión Banco, vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Presentamos el nuevo Pack Fortín, ron Fortín Limón con néctar de Emburgullá Frutica. Es fácil de preparar, la más fresca combinación, rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con Burucuyá. Atractivo partido el domingo a las 20 en Tuyucua. Libertad Nacional. Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al birrojo. Super Espuma. El lunes juegan Sportivo Luqueño y River. Luqueño River, qué partido este, duelo directo por la situación de ambos. Luqueño River juegan el lunes 18:15. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales, Casa Central de Subillala, casi R2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casa Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py.
El viernes arranca la fecha 3 de la intermedia en Campo Grande. Independiente, uno de los líderes, se enfrentará a San Lorenzo. Independiente San Lorenzo a las 19 el viernes. Tu nuevo espacio te espera el Parque en San Francisco Gabazú de la lotadora inmobiliaria sobre la ruta número 13, 100 minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como la lotadora inmobiliaria o llamanos al 443-600. La lotadora inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general, Casa Central, Subiala 4195, casi La Victoria, kilómetro 4,5, teléfono 021-603-130, Depósito San Cristóbal. El sábado estos partidos, Amiliano por la mañana será local ante el 3 de febrero de Ciudad del Este a las 8 de la mañana en el Roque Batilana, estadio de Recoleta. En cancha de Trinidense, el local Sportivo Trinidense recibirá al Esportivo Iteño a las 10 de la mañana en Trinidad. No hay asado sin choriqueso de Chort y tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chort y que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual con plazo de hasta 36 meses y hasta 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llama al 325-5000 y sumate a Bancop. Bancop, un banco con raíces. De la categoría intermedia en cuanto a repaso de partidos, Fernando de la Mora Santaní juegan el sábado igualmente por la mañana a las 10 en el barrio Palomar. Fernando de la Mora Santaní. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ella Pushupé Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. Más de la categoría intermedia por la tarde, el sábado a las 15, atractivo partido en la Chacarita. Resistencia Guaraní de Trinidad. Pecho, nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Antigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país. O haz tu pedido en la web, en la app o llamando al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. 2 de mayo, otro que será local el fin de semana en Pedro Juan Caballero ante Rubio Ñu, el sábado a las 15, atractivo partido. 2 de mayo, Rubio Ñu. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimon, una plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros, pago de servicios a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha en la nueva Cheddar Boom de Mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook, Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. El domingo otros 2 juegos. Por la mañana, Tacuaré Fulgencio Yegros a las 10 de la mañana. Mismo horario para el juego en Aterá. Aterá, General Caballero de Mallorquín, uno de los líderes, a las 10 de la mañana en Aterá. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5. A media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales. Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambricio de la Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Más de la categoría intermedia, fecha 3, el lunes, Capiatá General Díaz a las 19 en cancha de Capiatá. Guapo Agricultura, la botella para todas tus jornadas. Guapo con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribirnos al 0984-324-633 o ingresar a myflores.com. Regala amor, regala Bimay Flores.
Toda la Copa, repaso de lo que se vendrá en la fecha, Víctor. Así es, tenemos los partidos de Copa Libertadores. Hoy hay 7 encuentros. 7 partidos. Por el principal certamen continental que tenemos. Vamos por orden. En el turno de las 18, hoy 2 muy atractivos encuentros. Uno al cual estará muy atento Cerro, porque a las 18 hoy juegan Deportivo La Guaira, Atlético Mineiro, quienes son los otros integrantes del grupo de Cerro. Jugarán en la ciudad de Caracas, La Guaira ante Atlético Mineiro, 18 horas de aquí de Paraguay por el grupo H de la Copa Libertadores. Vuelve la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo. Por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se tienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. También a las 6 de la tarde, hora paraguaya, se enfrentan The Strongest ante Boca. El partido en el estadio Hernando Siles, correspondiente al grupo C. Si tenés antojo de buen almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 098-1376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídala tu vehículo cargando combustibles en las estaciones del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Hoy a partir de las 20 juegan Rentistas ante Racing en el Estadio Centenario en la ciudad de Montevideo. Ese partido a las 20, correspondiente al grupo E de la Copa Libertadores. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010 o unite a la mayoría de Kenton Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Un duelo muy atractivo a partir de las 20. Los dos últimos campeones de la Sudamericana se enfrentan entre sí. Independiente del Valle ante Defensa y Justicia. Esto acontecerá en la ciudad de Quito, repito, a las 20 hora paraguaya. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos. Y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades, iguales de un mismo producto. Casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para entender la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Barán Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Está en línea Karina Leiva, encargada digital de Tupi Electrodoméstico. Se viene la semana naranja, vuelve con todo, con descuentos increíbles de Tupi, pero ya nos va a contar de esto Karina. ¿Cómo estás, Karina? Te saluda Jorge Sosa, esto es Fútbol a lo Grande. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, a toda la audiencia, también todo el equipo de la Radio Monumental que el día de hoy nos está acompañando para poder hacer llegar esta tan linda comunicación que tenemos desde Tupi para todos los oyentes que ya también siempre están atentos y siempre están al pendiente de la comunicación que tenemos para todos aquí desde Tupi. Y hoy queremos contarles que estamos viviendo ya a partir del día lunes con muchísima energía, con la mejor onda y la mejor vibra. Esta Semana Naranja en su primera edición del año, Jorge, y te comento a todos los que nos están escuchando también que esta Semana Naranja es una semana ya bastante reconocida porque tiene descuentos, tiene beneficios increíbles realmente en toda la línea de tecnología, en toda la línea de electrónica, todo lo que estás buscando en cuanto a productos informáticos los encontrás en Tupi hoy y hasta el domingo 25 de abril con descuentos únicos, con precios sorprendentes al contado y por supuesto también en cuotas, desde 2 hasta en 15 cuotas. Excelente. Y si por algún motivo, por esta cuestión sanitaria, no quiere ir hasta el showroom, también está la posibilidad de ingresar
a la página de tupi.com.pi o llamar al call center igualmente, pero por supuesto, con todas las medidas, si desean ir hasta el local allí, en la casa central, en el showroom, pueden hacerlo. O sea, hay todas las vías, pueden hacerlo de forma presencial, a través igualmente de la página. Hay diferentes formas para que allí el consumidor final pueda ir hasta Tupi y elegir todos estos productos que tienen una semana especial de descuentos. Por supuesto que sí, Jorge, así mismo como estás mencionando, esta semana naranja con descuentos en toda la línea de tecnología se extiende a través de todos nuestros canales. Puedes visitarnos aquí en nuestro showroom de Tupi en Avenida Boyani, Músicos del Chaco, que como también lo estabas diciendo, aquí tomamos todas las medidas de prevención, así que puedes venir con muchísimo cuidado aquí en nuestro showroom de Tupi, y estamos de lunes a sábado de 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como también puedes aprovechar todos estos beneficios a través de nuestras redes sociales y por supuesto también a través de nuestra tienda online de Tupi, que es www.tupi.com.py. Y ya nada más para mencionar una de las tantas ofertas, Jorge, que encontrás en esta semana naranja, quiero comentarles a todos que puedes llevarte, por ejemplo, un televisor Jam de 43 pulgadas, Smart Full HD, y menciona este producto, este televisor, porque es uno de los más pedidos en esta temporada. Ahora ya nos quedamos más en casa, disfrutamos más de las series, las películas, con los niños de la casa, con toda la familia, así es que sé que todos debemos tener un televisor más grande en la sala, en la habitación, y puedes llevarte esta TV Jam de 43 pulgadas Smart por tan solo 200.000 guaraníes en 15 cuotas súper accesibles. Incluso si ya sos cliente de Tupi, puedes abonar tu primera cuota recién a los 30 días. Y como mencionaba, porque esta es nada más una de las tantas ofertas en toda la línea de tecnología que encuentras en Tupi con esta semana naranja hasta el domingo 25 de abril. Totalmente, en todas las líneas, pueden ser celulares, parlantes, decía allí los Smart, recién Ricardo me decía que una notebook, por ejemplo, para mi hija, puede ser igualmente allí en Tupi. Entra en las redes de Tupi y se puede comprar esa notebook con descuentos más que imperdibles. Claro que sí, Jorge, también las notebooks son otro de los productos más solicitados porque estamos con mucho más con el teletrabajo, con office, clases en línea, y si todavía te falta la computadora o de repente algún integrante de la familia todavía no tiene su propia computadora, puedes aprovechar esta semana naranja y llevarte también una notebook Asus, una notebook HP, la marca que prefieras, y tenemos distintas opciones también, desde las más básicas, las más económicas hasta las más técnicas. Así es que puedes ingresar ya nomás sin perder tiempo a nuestra tienda online www.tupi.com.py, porque muchas de estas ofertas son de stock limitado, así es que mientras antes aproveches, tenés muchísimas más chances de llevarte un precio único, una oferta realmente increíble. Y esta semana naranja también está disponible, por supuesto, en nuestro showroom en este horario que ya estuvimos mencionando. Excelente, Karina. Y un detalle no menor, se cuenta igualmente con envíos a todo el país. Por ejemplo, alguien que ahora nos está escuchando en Ciudad del Este, Encarnación, tranquilamente allí les pueden enviar un celular, un televisor, un parlante, el producto que desea comprar. Asimismo, lo que necesitas te llevamos hasta la puerta de tu casa en cualquier lugar del territorio paraguayo. Y un dato también muy importante, ya que mencionamos esto, es que en Tupi tenés calidad garantizada cuando compras un producto de tecnología, porque todos los productos que ofrecemos son productos nuevos, productos originales, con garantía total de Tupi, que compramos, adquirimos por supuesto de representantes oficiales del Paraguay. Así es que esta semana naranja tiene muchísimos beneficios y es la mejor opción comprar de Tupi cualquier producto de tecnología que te haga falta en casa, y aprovecha estos últimos días ya que quedan también de la semana naranja y llévate esa oferta única que estás buscando. Magnífico, muchas gracias, Karina, gracias por este momento. Muchas gracias, Jorge. Karina Leiva, encargada digital de Tupi Electrodomésticos Luis. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. El partido de la vida se juega o salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo podés ser vos. No hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Escrito que estén con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Escrito que estén el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Más del calendario de partidos, una serie de juegos en la fecha por Copa Víctor. Así es, hoy a la noche también tenemos el partido entre Universitario y Palmeiras.
A partir de las 20 hora paraguaya se estarán enfrentando en el Estadio Monumental de la ciudad de Lima. Palmeiras, el último campeón lógicamente de la Libertadores, hace su estreno en territorio incaico a partir de las 20. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Caroso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, la recabida semina cremada y la Vita Life descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el acto de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastamos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escríbenos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la parte de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Hoy a las 22, para repasar una vez más el debut de Cerro en Copa Libertadores ante América de Cali. Juegan en la ciudad de Bucaramanga, lógicamente transmisión de Fútbol a lo Grande. Víctor Raúl Peralta en los relatos, comentarios de Ricardo Mendoza para ese encuentro que, reiteramos, será el debut de Cerro Porteño en esta nueva edición de Copa Libertadores. 22 horas de aquí de Paraguay, América de Cali ante Cerro Porteño. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Cuando usted prepara milanesas o croquetas, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que queda en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Innovar nos toca a todos, por eso el beneficio trae Pagos QR. Compra desde tu celular en miles de comercios aéreos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Y el último partido para cerrar la frondosa agenda de encuentros de Copa Libertadores, el último partido de hoy, 22 horas, Unión La Calera de Chile ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, encuentro correspondiente al grupo G. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con un control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posición inmediata. Coordinar una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos a la Copa Sudamericana. Hoy tenemos 4 partidos por la Copa Sudamericana. 18:15, hora paraguaya, San Lorenzo recibe a Huachipato, el partido que corresponde al grupo del 12 de octubre. Así que atentos los integrantes del 12 de octubre, porque este encuentro corresponde a ese grupo. San Lorenzo Huachipato, 18:15, San Lorenzo con los mellizos Romero, probablemente de arranque ante la escuadra chilena. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Panal tiene una variedad enorme de seguros de lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Atención, porque abril es el mes de las pickups en Erimar con 15% de descuento en todos los accesorios, sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales Erimar, lo que la fábrica no te dio. Vamos a otro partido esta tarde por Copa Sudamericana. 18:15, juegan Ceará ante Jorge Wilstermann, el Wilstermann que recientemente incorporó al defensor paraguayo Teodoro Paredes y que ya está disponible para el partido de hoy. Se jugará en la ciudad de Fortaleza. Ceará ante Jorge Wilstermann. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supera 95, somos mucho más. Carga 95, danos al precio de 93, juega de local, sumate al equipo. Carga Supera 95 con Petrol, vamos. Instalco Seguridad en Ciudad del Este, Zaparrones para 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernaderos, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Instalco Israel. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialip.com.py. Y también hay 2 encuentros muy atractivos por la noche. 20:30 tenemos el juego entre Montevideo City Torque de Uruguay y Bahía de Brasil. Este partido se disputará en el Parque Viera, cancha de Montevideo Wanderers, en la capital uruguaya. 20:30 entonces, hora paraguaya, Montevideo City Torque ante Bahía de Oscar Ruiz. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. En Electroban estamos con los descuentos de otoño. Cocina Tokio, Dallas de 4 hornallas en cuotas de tan solo 72.000 guaraníes y de regalo una hervidora eléctrica. Visita nuestra tienda online en electroban.com.py.
En Toyotoshi nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. También esta noche desde las 20:30 Guavirá de Bolivia recibirá a Independiente de Argentina. El partido se disputará en la ciudad de Montero, Estadio Gilberto Parada. Guavirá que tiene en sus filas a nuestro compatriota Nelson Amarilla, ex guaraní, por ejemplo, como uno de sus defensores habituales. Entonces este encuentro Guavirá ante Independiente será a las 20:30 hora paraguaya. Resfrío, congestión nasal, Mintovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mintovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa. Centro de datos, infraestructura, seguridad, servicio y soporte. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo. Cupos limitados. Para más info, ingresa a unisal.edu.py. Y mañana por Copa Sudamericana, 2 partidos para los paraguayos en el mismo horario, lastimosamente. Es una pena. Sí. Habrá que elegir mañana entre Libertad o River. Libertad Palestino, 20:30 en cancha de Libertad. Y 20:30 en el Defensor del Chaco, River ante Corinthians. Lo bueno para el oyente, va a poder seguir por Monumental allí. Entonces, si tiene el monitor cerca allí, puede mirar a River y va a escuchar el Libertad. Porque estamos con el de Libertad. Estamos con el relato de Libertad. Entonces, mientras puede tener el monitor allí con para el hincha de River, por el seguidor, por supuesto, pero puede escuchar igualmente 20:30 ese partido Copa Sudamericana. Venía con los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choque Félix Buado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Viví la experiencia del cambio, elegí vos mismo el producto y el color para tu hogar. Asesores técnicos te esperan en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Fichadura, ¿verdad? Fichado porque tuvimos la oportunidad de traer un punto por lo menos, y bueno, no conseguimos ese punto, así que después los análisis van a ser internos. Al final rescato la valentía de los muchachos, un equipo que no se entrega nunca. Evidentemente no se jugó bien ayer, nunca estuvo cómodo el de la cancha, pero eso es algo que, como te digo, se analizará donde tenga que analizarse, ¿verdad? Pero rescato 3-2 visitantes con 10 hombres, deja bien parado la institución, así que la pichadura. Yo creo que al final rescato eso, ¿verdad? El análisis que te puedo hacer, el puntito que podíamos haber traído, otras copas, y tuvimos la oportunidad. Entonces, sí, una pequeña molestia, una pichadura al respecto, ¿verdad? Cristian, y también la situación de Alejandro Silva, que cambia la historia del partido, porque otra cosa, incluso los propios protagonistas decían eso, 11 contra 11, quizás hubiese sido distinto. El propio Orteman reconocía que en estos partidos de Copa quedar con uno menos puede llegar a costar bastante, y así terminó pasando ayer en el partido en Venezuela. Sí, totalmente. Esa es una situación que cambia totalmente el partido, ¿verdad? Es un autoanálisis, una autocrítica que le va a tener que hacer. Encima de manera, yo te digo, hay veces se da la jugada que no podés evitar y te haces expulsar porque era un gol evidente y bueno, jugadas tácticas, ¿verdad? Entonces sí, claro que sí, cambia totalmente la posibilidad del planteamiento que uno quiere, o por la posibilidad de repente de jugar igual a igual, jugar disminuido, y es algo que es un regalo muy grande que se le da al rival, ¿verdad? Ahora, sacando el resultado, entrando al análisis más profundo del partido, ¿te sorprendió el nivel de Olimpia? Estuvo muy por debajo de lo que uno esperaba, y más aún sabiendo que el rival tan solo hasta aquí tenía un partido oficial antes de saltar a la escena internacional. Sí, yo de vuelta, creo que nunca estuvimos cómodos en la cancha y eso no es bueno, ¿verdad? Pero más allá de eso no voy a comentar porque eso vamos a hablar con los muchachos, vamos a hablar con el profe y a ver, siempre, como dije el primer día, ¿verdad? No un cuerpo técnico nuevo, joven, que vamos a ir creciendo todos juntos. Es bueno en cierta manera que se den el comienzo de la Copa este golpe para que despierte para lo que se vendrá ya la próxima semana, porque no hay pausa. A partir de aquí el calendario será apretado, torneo local, Copa, torneo local. No hay otra que levantarse ante este tropezón inicial, Cristian. Totalmente, yo de verdad, yo no estoy
No estoy pichado, pero estoy tranquilo. Esto empieza recién, hay que ver cómo se termina, no cómo se arranca. Así que la pichadura por no haber traído el puntito que podíamos haber traído, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad dos veces y dos empates y al final nos pudimos dar un puntito que nos ha ayudado muchísimo. Nada más que eso, ¿no? Escuchás Fútbol a lo Grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo Grande. Allí las palabras de Cristian Domínguez del Consejo, ¿verdad? Así Consejo es, de Fútbol. Consejo de Fútbol, así le denominan ahora en Olimpia. Estoy viendo informaciones de Corinthians, llega esta tarde al Paraguay para lo que será el partido. Sí, dos bajas en último momento en realidad, queda fuera Rodrigo Baranda, un traumatismo en el pie derecho, y el zaguero Raúl, quedó finalmente fuera de los planes del técnico Wagner Mancini. Pero mirando los nombres, son nombres que tienen rodaje en el fútbol brasileño. O sea, no es que se guarda algo Corinthians para su visita a Asunción. Casio en el arco, histórico campeón de América en su momento, jugador de selección. Fagner llegó a jugar como titular el último mundial de Rusia 2018, por ejemplo. Bruno Méndez, Gil, que también es otro de los jugadores que viene teniendo consideración incluso de Tite años atrás. Fabio Santos, lateral izquierdo, campeón de América en su momento con Corinthians. En el medio, Xavier y Camacho, pero aparece como opción el colombiano Cantillo, ex Junior de Barranquilla, si es que no juega alguno de ellos dos. Es la única duda en el medio. Gustavo Mosquito, Luan, que años atrás fue campeón con Gremio, Rómulo Otero, el venezolano, y yo, el delantero. Campeón con Atlético Mineiro en el pasado, jugó en Everton, Manchester City años atrás. Así que trae sus jugadores principales. El Corinthians, que llega esta tarde a Asunción para lo que será el duelo de mañana ante River a partir de las 20:30. Asado y fútbol Álamos, Burgueses, Vinos Álamos Distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia. Mesas de ping-pong, futbolitos, aros de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi al lado del Club General Díaz. Visita la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. La yerba no se le niega a nadie, la Guampasí, yerba mate Rubillá. Conocer nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante, chá, yerba mate Rubillá. Bueno, acá estamos muy bien desde que llegamos el lunes a la noche, se previeron todos los detalles. Las distancias son bastante largas es bastante larga desde Asunción, y se tuvo un vuelo charter directo, un avión grande que permitió ese vuelo, un gran esfuerzo de la institución, y se pudo venir en un vuelo directo que duró 5 horas 40 más o menos, y desde el lunes instalado acá dentro de la burbuja, dentro del protocolo de Conmebol, que es muy estricto, muy bien organizado, y estamos llevándolo sin contratiempos. Nada más ya esperando la hora del partido, con mucha expectativa, con mucha fe, y bueno, como bien dijiste, se inicia un nuevo desafío para Cerro, en un partido que no va a ser nada fácil. Están todos a disposición y tiene como se suele decir, un lindo dolor de cabeza el profe para armar los 11 que van a iniciar el partido. Con las particularidades, ¿verdad?, que tiene esta competición, de tener los 5 cambios y todo eso, y que bueno, creo que el profe y estoy seguro, está teniendo todo eso en cuenta para el planteamiento de hoy del partido. Doctor, anoche una parte de la delegación fue a observar las condiciones del estadio. ¿Qué tal encontraron la sede del partido esta noche? ¿No hay inconvenientes en cuanto al césped, que es lo principal, lógicamente, para los jugadores? Y la verdad que yo creo que están dadas las condiciones para que hoy lo determinante sea lo que ocurra en la cancha, ¿verdad? A veces puede gustar más, puede gustar menos el campo de juego, pero creo que acá no hay mayores inconvenientes para, como te dije hoy, medir fuerzas dentro de la cancha, que sean 11 contra 11, y el equipo está mentalizado, está preparado. No hubo mayores inconvenientes en todo o no hubo inconvenientes más que los propios de los tiempos que vivimos. Estamos, todo el plantel, toda la delegación está muy bien. Como te dije al inicio, un gran esfuerzo económico se hace en estos tiempos, y es un poco un contrasentido que se vive, ¿verdad? Porque no son tiempos precisamente de bonanza económica y los gastos son superiores, pero la institución hace ese esfuerzo porque queremos, y así se está haciendo, de que nuestros jugadores se preparen en concentrarse en el partido y después llegar de la mejor manera a la hora del inicio. Así que
sin mayores inconvenientes desde la salida de Asunción, y hoy hay que pelear desde que se inicia hasta que termine el partido y tratar de buscar el resultado positivo. No hay mucho secreto en esto, ¿verdad? Estás en Monumental. Estás escuchando Fútbol a lo Grande. 25 años. Las palabras del doctor Ariel Martínez, el directivo de Cerro Porteño, directamente desde Bucaramanga, donde hoy juega Cerro Porteño ante el América de Cali. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Llévate hoy mismo la AMD LED 125-150 o una HB 110 Bus Maruti sin entrega inicial. Y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Promoción válida hasta el 1 de mayo hasta agotar stock. Comunicate vía WhatsApp al 0981 48 49 35 o seguinos en Facebook como @leopardpy. Maruti, la primera, la de siempre y la mejor. Más en cuanto a lo que tiene que ver con el repaso de la fecha, hoy definitivamente lo que importa al fútbol paraguayo en sí es lo que tiene que ver con Cerro Porteño. Y dentro de su grupo, Víctor, hoy está jugando igualmente La Guaira. Sí, La Guaira ante Atlético Mineiro a las 6 de la tarde. Para seguir ese partido, sí, que tiene el equipo venezolano, el último campeón. El último campeón de Venezuela, así mismo. Le ganó justo a Táchira también la final. Y Atlético Mineiro, un equipo con figuras con respecto a otros años. Tiene a Hulk, tiene a Nacho Fernández. Junior Alonso. Sí, entre las contrataciones más relevantes. Movió el mercado Atlético Mineiro últimamente y apunta a llegar lejos en esta Libertadores. Cuca. El técnico es Cuca, sí, que había sido campeón en el 2013, justamente al mando de este también. equipo. El otro día estaba leyendo eso. Así que será o sea, si miramos los papeles previos, obviamente el candidato es Atlético Mineiro a ganar hoy. El uno. Sí, y el candidato uno probablemente del grupo. Más bien, aunque después a la verdad, cuando entran a jugar se equipara todo, pero si vamos a los papeles previos, Cerro compite directamente con América de Cali más o menos por el segundo lugar, si es que vamos al orden de jerarquía e importancia. Y el consuelo sería la Sudamericana. Sí, pero está para pelear de igual a igual, creo, el segundo lugar. Sí, digo, si queda por debajo de La Guaira, ahí ya... Exactamente, ahí está fea la cosa. Estaría fea la cosa. Pero, por ejemplo, si vamos a la comparación de Olimpia, creo que todos pensamos inicialmente que está para ser por lo menos segundo del grupo. Y el hecho solo de ir a Sudamericana ya implica que es un resultado preocupante. Ahora digo, un empate hoy es resultado bueno para Cerro Porteño. Sí, para mí sí. Sí, es rival directo, sí. De visita sí. Totalmente. Lo que me diga que está ganando 1-0 y que América que de la forma en que está dependiendo. Pero así en la parte previa es un buen resultado. El tema es, el empate sirve si vos ganás los 3 partidos del local. Todos los puntos que vos saques apenas son importantes. Ahora, si vos perdés... Ahora lo que quiero mirar es el funcionamiento del Cerro Porteño hoy. Cómo se para. Yo quiero mirar un poco la intensidad. Sí, el funcionamiento en sí, la funcionalidad, la intensidad tiene mucho que ver con el funcionamiento al final. Digo, porque es un mal que estamos padeciendo, el tema de salir afuera, competir afuera, y los de afuera están jugando a otro ritmo que nosotros no lo estamos haciendo, o venimos un cambio abajo. Ayer se vio en el partido entre Táchira Olimpia, se vio en algún momento el partido Atlético Nacional con Libertad, se vio en el partido Atlético Nacional Guaraní. Entonces es algo que también, además de que perdimos juego aéreo, como veníamos conversando hace rato, me parece que también falta ese toque de intensidad para equiparar con el resto. Ni qué decir con equipos argentinos. Hay momentos que los equipos logran en el torneo local eso. Porque saben, hay momentos, porque hay veces que vos miras de repente un Libertad a Cerro y tiene intensidad, tienen ese formato diferente al corte, y los árbitros no te van a cobrar cualquier cosa también, es un detalle no menor. Sí, ayer se dejó jugar mucho en 12 de octubre. Sí, se dejó jugar Soto. Si bien al final hay una a favor del 12 porque podía ser tranquilamente penal, todo Rosario se le va encima allí. Al árbitro. ¿La de la mano? Sí, la de la a mí mano. no me pareció. ¿No te pareció? Me pareció pegada al cuerpo. Por lo menos Kiri González se quejó después en el. Sí, se quejó mucho y leía. Al final del partido y en la conferencia también. o Dos sea, penales inclusive dijo él. Sí, dos penales. No puede ser pegada al cuerpo si está entre la costilla y el brazo. Sí. No.
No era tan pegada al cuerpo, pero tampoco una acción como Hablando de mano, el que me levanta la mano es Luis, que ya lo veo en el estudio 2 también. Seguimos, Luis. Te fijaste en los premios de CNT, un Audi Q2, 1.600 millones en el poderoso, 2 Fiastrada y doble chance de ganar 150 millones. Animato Soñar, 2.400 millones en premios. CNT Cheporemoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillana 1751, casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Para vos, profe, los mejores precios en IO. Compra un smartwatch Huawei Band 4 a tan solo 221.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con maracuyá de frutica. Aquí hay una noticia, veremos si llega a Paraguay. España va a donar 7 millones de dosis de vacuna a América Latina. América Latina, no sé si entramos allí dentro. 7 millones de dosis. América Muy bien, Latina. buena noticia. Veremos si llega a Paraguay. Puede ser que Dios quiera. Por de pronto lo que vamos a tener en España es árbitro español para la Copa América. Jesús Gil Manzano. Sí, eso es un acuerdo allí con Mebol, ¿verdad? Va Rapalini a la Eurocopa. El argentino Rapalini dirigirá la Eurocopa. Y lindo cambio, ¿eh? Y los árbitros paraguayos, a propósito de eso, Ever Aquino, árbitro principal en cancha, Copa América. En el VAR están Delis López y Juan Gabriel Benítez. Son los designados por Conmebol para la Copa América. Y también hay 2 jueces de línea y árbitro soporte, que en un rato estaremos mencionando. Sí, señor. En la Conmebol tenemos la pasión por la justicia, mantener el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del viaducto de General Santos. Sanizar, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran súper es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central de Subillala, casi Ríos de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapeti-info@tapeti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utoronó. En cuotas de 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. 1350. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Abud, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, numerosa Concepción. Estilo Hogar. Se acerca el Día del Trabajador y no hay mejor forma que celebrarlo con un asado. Por eso Pizza te trae 100 parrillas fantásticas para sortear. Comprando cualquier producto Pizza, solicita tu cupón y ya participás. Tenés tiempo hasta el 30 de abril. Celebra tu día con Pizza. Hoy el partido de Cerro Porteño a las 22 en Colombia. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Pesca, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Depósitos San Cristóbal, materiales de construcción en general. Nueva sucursal San Lorenzo, Ñembú, Manuel Ortiz Guerrero, Exparada de la línea 45, teléfono 0984-100-326. Depósitos San Cristóbal. No hay asados sin choriquesos de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tu casa te espera, aprovecha este beneficio que te da Bancap con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas del 8,9% hasta 570 millones, con un plazo máximo de 20 años. Infórmate más llamando al 325-5000. Bancap, un banco con raíces.
Ahora sí, completamos con Luis. Víctor decía, si tenía los árbitros, allí lo que tiene que ver con este acuerdo allí. Sí, los árbitros paraguayos que van a la Copa América. Árbitro principal en cancha era Aquino. Asistentes, los paraguayos son Eduardo Cardoso y Milciades Saldívar. Después va como árbitro asistente soporte José Cuevas. Y como árbitros VAR, Delis López y Juan Benítez. Son los designados para la Copa América que arranca el domingo 13 de junio. Y repasando la lista de autoridades de otros países, vamos a centrarnos en los árbitros principales. De Argentina, Néstor Pitana y Patricio Lustó. De Bolivia, Jerry Vargas. De Brasil, Wilton Sampaio y Rafael Claus. De Chile, Roberto Tovar. Los colombianos, Wilmer Roldán y Andrés Rojas. El ecuatoriano Guillermo Guerrero. El peruano Víctor Hugo Carrillo. El uruguayo Esteban Ostojic, que ayer fue el árbitro de Olimpia Táchira, estará en Copa América. El venezolano Alexis Herrera y el español Jesús Gil Manzano. Son los 14 árbitros que estarán a cargo de los partidos que se jugarán durante la Copa América, que se disputa en Argentina y Colombia. Allí está completito dentro de lo que tiene que ver con el informe. Mirando lo que se viene hoy, decíamos, ¿eso no es un resultado del empate hoy para Cerro? Sí, coincidimos todos, dependiendo del tipo de partido que se pueda. Es rival directo. Que tiene que hacer los puntos local y rescatar de visitante. El rival directo. Ese rival directo. Ese rival directo de la América de Cali, que sobre el final mejoró su handicap local, porque estaba algo complicado. De visitante, le iba mejor de visitante que de local, pero sobre el cierre se metió en los equipos clasificados en su torneo. Hoy no va a tener a su jugador más representativo, pero que de hecho viene conviviendo con las lesiones prácticamente, Adrián Ramos, el delantero que en su momento, por ejemplo, jugó en Borussia Dortmund, pero ya el fin de semana no había estado a disposición por una lesión. El probable equipo de América de Cali: Graterol en el arco, Arrieta, Torres, Andrade y Ortiz en la defensa, 3 en el medio, Carrascal, Paz, Cabrera y 3 arriba, Moreno, Cambindo y Vergara, el conjunto de América de Cali. Sí, en principio así jugará, viene jugando de hecho de esa manera en los últimos partidos de la Liga Colombiana. Mirando así el equipo no tiene grandes nombres, porque hace Atlético Nacional, otro equipo que individualmente, pero igual es un conjunto de cuidado. El Diablo Rojo, como se le conoce a la América de Cali. Sí, grande. Muchos paraguayos jugaron ahí. Varios paraguayos en un momento. Esas recordadas finales de América de Cali. 4 veces el Mono González. 3 veces de manera consecutiva. Vicecampeón, un gran equipo. Igual como conjunto propiamente colombiano, de por sí el respeto propio para este tipo de distancias y el rival directo de Cerro Porteño. Pero eso y más vamos a analizar en el extra a las 18 y después, por supuesto, desde las 21:30 en la previa del partido de Cerro Porteño ante América de Cali. Regresamos a las 18 con el extra. Permiso. Gracias por todo, a la hinchada de Cerro, a los directivos, a usted, jugadores, en fin. Saudade de todos usted, mi corazón está con todos usted. Ciclón, te canto a vos, que sos mi piel, mi alma y mis venas. E a ganata lumita. Eu aprendi isso, aprendi também. Mandiociriri, curê, vaca pro pipi. Ai, quanta coisa aprendi. Saudades, saudades. Mi amor, yo te lo doy, mi vida entera. Cerro, se não soy cerrista, ¿para qué carajo vive? Sos lo mejor, mi vida entera. Cerro, se não soy cerrista, ¿para qué carajo vive? Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre 2, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final.
El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Última hora, lee la verdad. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Presenta Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 30 grados. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, comentó que trabajarán en un nuevo proyecto que busca dar más fuerza a la Fiscalía para intervenir en los casos de incumplimiento de las medidas sanitarias contra el COVID-19. La misma señaló y especificó que el senador Pedro Santa Cruz ya había presentado el año pasado un proyecto de ley que sanciona los delitos contra la salud en el marco de la emergencia sanitaria, pero que finalmente decidió retirarlo. Actualmente la situación epidemiológica de Paraguay está en su peor momento, con la explosión de casos positivos, de internaciones y de ocupaciones de camas de terapia intensiva. Todo este escenario se dificulta más a causa de la lenta vacunación contra el COVID-19. Desde el Ministerio de Salud informaron que las vacunaciones serán por edad y por orden de inscripción y piden registrarse ya. Si bien hay etapas de vacunación contra el COVID-19 con base a la edad y los grupos de riesgo, otro factor será el orden de inscripción, por lo tanto insisten en registrarse en